El primer novio de Ayase la detiene en medio de la calle y cuando le pide que le preste dinero, recibe un no rotundo y encima ella también se niega a salir con él, lo que le cabrea aún más. Ante eso, la chica intenta darle una patada para deshacerse del chico rápidamente, pero él se defiende y le devuelve la agresión con una patada que la golpea de lleno. Después de eso, él comienza a menospreciarla, diciendo que no le interesan las mujeres que no le prestan dinero y que no salen con él, y en cuanto a Ayase, ella comienza a insultarlo. Y al escuchar estos insultos, las amigas de la chica comienzan a encontrarla extraña, ya que este tipo de insultos no son tan comunes. En esto, Ayase se siente incomprendida por sus amigas y dice que deberían estar apoyándola. Después de todo, ese chico que se acercó a ella fue su primer novio. Pero en lugar de consolarla, las chicas continúan criticándola, diciendo que Ayase siempre ha estado invirtiendo su tiempo en el chico equivocado, ya que ya le habían dicho que no fuera detrás de ese tipo de hombre. Entonces, su amiga le pregunta qué vio en ese chico, y Ayase le responde que el chico se parecía a Ken Takakura. Ante esto, sus amigas comienzan a burlarse de ella nuevamente, y entonces, Ayase explica que no hay nada que se pueda hacer. Después de todo, a ella realmente le gustan los chicos estoicos como Ken Takakura. Ante esto, sus amigas le recuerdan que este tipo de hombre se ha extinguido hace mucho tiempo. Y al escuchar esto, Ayase se tira de nuevo sobre la mesa y dice que nunca conocerá a este hombre ideal que está buscando. Luego, comienza a caminar por los pasillos de la escuela inquieta y siente que nadie más puede animarla por ahora. Y mientras pasa por una de las aulas, se encuentra con un nerd que está siendo molestado por un grupo de matones, quienes lanzan bolas de papel en su dirección con la intención de molestarlo. Entonces, Ayase se dirige al escritorio del nerd y hace que los matones dejen de molestar al chico. Después de eso, ella comienza a hojear la revista que el nerd estaba leyendo, y lo llama patético cuando ve que trata temas relacionados con extraterrestres. Y mientras sale de la habitación, Ayase comienza a resoplar de ira nuevamente, y se pregunta qué puede hacer para aliviar su frustración. Y poco después, el nerd se acerca a ella y le dice que Ayase debe tener curiosidad sobre lo que estaba leyendo. Después de todo, esa es la única explicación que se le ocurre de por qué ella hablaría con él. Pero al escuchar esto, ella lo corrige y dice que no estaba tratando de hablar con él con la intención de ganar su amistad. Ante esto, el nerd comienza a hablar sobre el artículo que estaba leyendo en clase, en donde dice que el presidente de los Estados Unidos ya había visitado Marte para crear lazos diplomáticos con los reptilianos, en un proyecto que se llamaba Pegasus. Y al escuchar todas las tonterías del nerd, Ayase dice que ella no cree en estas cosas de ovnis o extraterrestres. Sin embargo, el nerd se mantiene firme en sus opiniones ocultistas y demuestra ser un verdadero otaku de las conspiraciones, al punto de comenzar a irritar a Ayase. Y entonces, el nerd afirma que hasta los Estados Unidos han admitido oficialmente la existencia de los ovnis, y para combatirlos, fundaron la Fuerza Espacial. Dicho esto, comienza a enterrar la mente de Ayase con otras teorías conspirativas que trae su revista, y entonces, ella se irrita totalmente, y dice que no tiene ganas de escuchar esas cosas idiotas, especialmente después de haber sido rechazada. Y cuando vuelve en sí, Ayase se da cuenta de que terminó siendo demasiado dura con la nerd, y luego se disculpa y dice que, aunque no cree en extraterrestres, sí cree en fantasmas. En este punto, la nerd comienza a provocarla, diciendo que no hay forma de que los fantasmas puedan existir. Y luego, Ayase le informa que su abuela es una médium espiritual, y por eso, ya ha visto algunas sesiones de exorcismo, y describe estas escenas como algo súper extraño, donde la gente puede. Y al escuchar esto, el nerd dice que esas contracciones fácilmente podrían ser el resultado de alguna condición médica que tenga la persona, por lo que para él esto no es suficiente para demostrar la existencia de fantasmas. Y durante el choque de ideas, los dos comienzan a provocarse con más intensidad, hasta que de la nada, los amigos de Ayase pasan por el lugar y deducen que su amiga está tratando de invertir en los nerds ahora. Y en medio de la discusión, Ayase le propone un trato con él, y dice que si se demuestra la existencia de fantasmas, ella lo convertirá en su sirviente. Y en cuanto al nerd, dice que si puede demostrarle la existencia de un ovni, será Ayase quien le sirva. Dicho esto, el nerd la envía al hospital Nagi, que en este caso, es un lugar muy conocido por tener frecuentes avistamientos de ovnis. Y el nerd, por su parte, va al lugar embrujado que Ayase sugirió, y aunque tiene miedo, el chico está dispuesto a enfrentarse a su miedo para demostrar que los fantasmas no existen. Y mientras ambos exploran los lugares sugeridos por el otro, aprovechan para conocerse un poco mejor, y Ayase explica que desde pequeña, hacía una especie de gesto al salir de casa, porque su abuela mediana se lo decía. Y este gesto se extendía hasta cuando iba al colegio, donde Ayase acaba sufriendo bullying por parte de todos los que la rodeaban,
estaban, incluido un chico que le gustaba en aquel momento. Debido a esto, Ayase empezó a sentir cierto resentimiento hacia su abuela y las extrañas tradiciones de su familia, hasta que de repente, se dio cuenta de que su enfado no era porque su crush se hubiera burlado de ella, sino porque se había burlado de su abuela. Dicho esto, Ayase le pide al nerd que hable un poco más sobre lo que lo hizo comenzar a creer en los extraterrestres, a lo que este cambia de tema, diciendo que no tiene ninguna razón específica para creer en esas cosas. Y de repente, comienza a ver unos charcos de sangre, y luego, aparece una anciana de la nada, haciendo que comience a correr desesperadamente, pero mientras corre, intenta convencerse de que esa cosa era solo una anciana un poco excéntrica, pero en cuanto dice esto, es capturado por la anciana. Ante esto, Ayase pierde contacto con el nerd, y decide ir a ver cómo está, pero en el camino, es capturada por un grupo de hombres extraños, quienes se presentan ante ella como serpollanos, los habitantes de un planeta llamado Serpo. Ellos intentan tranquilizarla, diciendo que son personas amigables, pero Ayase sigue desconfiando y les pide que la envíen de regreso a casa. Los hombres la ignoran y comienzan a hablar un poco más sobre su especie, que en este caso, está compuesta solo por hombres, por lo que terminan recurriendo a la clonación para mantener con vida a los serpollanos. Y para acabar con esto, deciden utilizar a Ayase para procrear, y quitarle el útero para poder estudiar este nuevo origen de vida e implementarlo en su raza. En esto, Ayase se opone a esta idea, y así, utilizan una técnica llamada psicoquinesis en Ayase, para cambiar su estado mental y hacer que quiera procrear con ellos. Pero en medio del proceso, suena su teléfono, en eso, uno de los serpollanos contesta el teléfono, y entonces, un monstruo sale del teléfono, y comienza a atacar a los serpollanos. Y luego, el monstruo habla con Ayase y se revela como el nerd, solo que maldecido por la anciana del túnel embrujado. Y al verlo ahí, le pide que actúe rápido y la libere de esa silla. Y en cuanto a uno de los serpollanos, queda maravillado con la tecnología de ese celular. Después de todo, nunca había visto algo de ese nivel. Ante eso, el nerd comienza a atacar nuevamente a todos, pero termina siendo presionado contra la pared, y entonces, uno de los serpollanos le pide al chico que le entregue su plátano. Después de todo, ellos están allí para establecer lazos de amistad con los humanos. En esta, el nerd ofrece darles a los extraterrestres lo que pidan, pues siempre ha querido conocer seres de otros planetas. Y como nunca consiguió la atención de otros humanos, el nerd creyó que los extraterrestres podrían estar dispuestos a ser sus amigos, por lo que comenzó a mirar al cielo rogando ver un ovni. Sin embargo, a pesar de que hacía esto todos los días, los ovnis nunca aparecían, ignorando por completo sus llamados. De esta manera, poco a poco fue aceptando su realidad, donde las personas a su alrededor se la pasaban haciendo bullying y a los extraterrestres no les importaba. Y así, el nerd empezó a sentirse invisible, pues todos fingían que ni siquiera existía, hasta que de repente, Ayase lo protegió de una de estas agresiones por parte de los demás compañeros, por lo que les dijo a todos que le quitaran las manos de encima. Ante esto, los serpollanos lo vuelven a silenciar, y le dicen que no pueden ser amigos de una persona tan violenta como él, y además, prefieren a las mujeres antes que a los hombres. Dicho esto, intentan controlar nuevamente la mente de Ayase para que quiera tener relaciones con la pandilla. Y en medio del proceso, Ayase recuerda una conversación que tuvo con su abuela, donde le explica los beneficios del gesto y, ya que con él, evitan sufrir accidentes e incluso enfermarse. Pero al recordar la burla de sus amigas, Ayase dice que nunca más volverá a hacer ese gesto, y luego, la deja atrás llamando a su abuela falsa espiritualista. En eso, Ayase se cuestiona a sí misma por qué estos pensamientos están saliendo a la superficie ahora, y luego, solo visualiza su ir resonando en su cabeza, y con eso, Ayase logra desprenderse de la silla y comienza a disminuir el poder psicoquinético de los serpollanos. Y al ver que todo salió bien, Ayase corrige la frase equivocada que le dijo a su abuela, y dice que ella siempre ha sido una verdadera espiritualista. Dicho esto, patea a uno de los serpollanos. Y entonces, el nerd de repente comienza a saltar sobre ella, y Ayase lo purifica también, y separa su cuerpo del de la entidad. Sin embargo, se da cuenta de que a pesar de que separó a los dos, él todavía tiene la maldición por alguna razón. Entonces, la anciana explica que se llevó a su amigo, y es por eso que el chico todavía no puede volver a la normalidad, porque mientras tenga sus nueces en su poder, el nerd permanecerá maldito para siempre. Y luego, le pide a Ayase que vaya al túnel, si quiere recuperar al amigo del nerd. Con eso, se va, llamando a Ayase una anciana, y Ayase a su vez le pide a la entidad que devuelva al nerd de abajo lo antes posible, pero la anciana simplemente sigue su camino, dejando a los dos atrás. Entonces, la nave en la que estaban se estrella contra el suelo, y luego, Ayase afirma que ahora cree en los extraterrestres. Y en cuanto al nerd, dice que cree en los fantasmas, ya que fue maldecido por uno, y con eso, decide ir al túnel de inmediato para recuperar a su buen amigo de abajo. En cuanto a ella, el nerd le pide a Ayase que se vaya
vaya a casa, pero ella le explica que necesita ir con él. Después de todo, él volverá a estar fuera de control si pierde el efecto de su poder psíquico. Y entonces, ella va hacia él y le dice que se ponga su ropa. Y en medio de la conversación, él dice ser un tipo extraño. En eso, Ayase recuerda que Ken Takakura también dijo esa frase, y esto hace que su corazón lata más rápido de repente, ya que no estaba preparada para eso. Y luego, ella intenta disfrazarlo, preguntando su nombre, y el chico a su vez dice que es Ken Takakura. Al oír esto, Ayase queda incrédula y le asegura que él no es quien dice ser. Sin embargo, el chico insiste y reafirma que su nombre es Ken Takakura. Ante esto, Ayase se queda incrédula y accidentalmente lo patea, haciendo que Ken pierda el control de la maldición, pero poco después, ella lo controla. Sin embargo, Ayase le pide que no use su nombre real cuando los dos estén cerca. Y luego, ella le sugiere el nombre Okarun, ya que le conviene, ya que al chico le gustan las cosas ocultistas. Y aunque le parece extraño no poder usar su nombre real, el chico decide aceptar su petición y comienza a presentarse como Okarun mientras está cerca de ella. Y mientras continúan, Ayase nota que ya es de día, por lo que cree que Turbo Granny no los atacará por ahora. Después de todo, los fantasmas solo aparecen de noche. Dicho esto, lo llama a su casa, pero le advierte que su abuela suele ser estricta con los chicos y casi mata a su exnovio. Luego, Okarun entra al santuario, pero pronto comienza a incendiarse, y luego, Ayase lee un mensaje en uno de los pilares del santuario, y nota que se ha creado una barrera de energía alrededor del lugar, en el que le pide que intente entrar nuevamente, y dice que lo arrojará al río si se incendia nuevamente, por lo que no necesita preocuparse por nada. Pero incluso al escuchar esto, Okarun se pone aprensivo y comienza a acercarse al lugar poco a poco, y cuando finalmente se da cuenta de que todo está bien, ingresa al santuario para siempre. Entonces, Ayase le pregunta cómo se siente, y Okarun le explica que todo su cuerpo está hormigueando. En cuanto a Ayase, ella se echa a reír cuando ve que se le ponen los pelos de punta. Ante esto, Okarun le pide que sea más comprensiva. Después de todo, casi muere no hace mucho. Y mientras continúan, Ayase llama a su abuela y se da cuenta de que no hay nadie en casa. Ante esto, llama a Okarun para que entre y le pide que se mantenga alejado de la habitación mientras ella se cambia. Pero en medio de todo esto, la maldición ataca de nuevo y él entra en la habitación por accidente. En esto, Ayase termina de cambiarse y le ofrece un abrigo para que se lo ponga. Después de eso, ella comienza a hablar de su amigo desaparecido, y le pide echar un vistazo a su parte inferior, porque como dijo la propia abuela Turbo, Okarun fue maldecido porque su miembro fue quitado por ella. Y cuando echa un vistazo allí abajo, Okarun se desespera, porque realmente está sin nada. Ante esto, Ayase sigue insistiendo en ver su falta de miembro. Sin embargo, el chico continúa gritándole, diciendo que no mostrará nada. Y al escuchar esto, Ayase le recuerda que ya no le queda nada por mostrar, por lo que no necesita estar tan preocupado. En cuanto a él, Okarun comienza a culparla por no tener un amigo, porque si ella no hubiera hecho esa apuesta en primer lugar, nada de esto hubiera sucedido. Ante esto, Ayase lo corrige y dice que ella nunca estuvo interesada en sus historias ocultistas en primer lugar, y además, él era quien seguía hablando con ella sobre ese mismo tema, lo que lo hace también culpable de lo sucedido. Y al escuchar esto, Okarun decide sincerarse y dice que solo estaba aprovechando esa oportunidad para hacer un amigo, ya que nunca antes había tenido uno, y fue precisamente por eso que intentó desesperadamente hablar con ella. Pero después de una breve conversación, se dio cuenta de que ella vive en un mundo completamente diferente al suyo, por lo que se siente fuera de lugar al intentar hablar con ella, porque cree que no encaja en absoluto con Ayase. Dicho esto, se disculpa por haberla involucrado en ese peligroso lío, por lo que la deja volver a ignorarlo en cuanto se resuelva el asunto que involucra a su amiga. En esto, Ayase explica que el hecho de que siempre asuma cosas equivocadas sobre los demás es lo que hace que las personas se distancien de él, y luego le dice que deje de pedirle que lo ignore otra vez. Después de todo, ella todavía quiere seguir hablando con él sobre cosas ocultas. Al oír esto, Ayase queda incrédula y le asegura que él no es quien dice ser. Sin embargo, el chico insiste y reafirma que su nombre es Ken Takakura. Ante esto, Ayase se queda incrédula y accidentalmente lo patea, haciendo que Ken pierda el control de la maldición, pero poco después, ella lo controla. Sin embargo, Ayase le pide que no use su nombre real cuando los dos estén cerca. Y luego, ella le sugiere el nombre Okarun, ya que le conviene, ya que al chico le gustan las cosas ocultistas. Y aunque le parece extraño no poder usar su nombre real, el chico decide aceptar su petición y comienza a presentarse como Okarun mientras está cerca de ella. Y mientras continúan, Ayase nota que ya es de día, por lo que cree que Turbo Granny no los atacará por ahora. Después de todo, los fantasmas solo aparecen de noche. Dicho esto, lo llama a su casa, pero le advierte que su abuela suele ser estricta con los chicos y casi mata a su exnovio. Luego, Okarun entra al santuario, pero pronto comienza a incendiarse, y luego, Ayase lee un mensaje en uno de los pilares del santuario, y nota que se ha creado una barrera de energía alrededor del lugar, en el que le pide que intente entrar nuevamente, y dice que lo arrojará al río si se incendia nuevamente, por lo que no necesita preocuparse por nada.
nada. Pero incluso al escuchar esto, Okarun se pone aprensivo y comienza a acercarse al lugar poco a poco, y cuando finalmente se da cuenta de que todo está bien, ingresa al santuario para siempre. Entonces, Ayase le pregunta cómo se siente, y Okarun le explica que todo su cuerpo está hormigueando. En cuanto a Ayase, ella se echa a reír cuando ve que se le ponen los pelos de punta. Ante esto, Okarun le pide que sea más comprensiva, después de todo, casi muere no hace mucho. Y mientras continúan, Ayase llama a su abuela y se da cuenta de que no hay nadie en casa. Ante esto, llama a Okarun para que entre y le pide que se mantenga alejado de la habitación mientras ella se cambia. Pero en medio de todo esto, la maldición ataca de nuevo y él entra en la habitación por accidente. En esto, Ayase termina de cambiarse y le ofrece un abrigo para que se lo ponga. Después de eso, ella comienza a hablar de su amigo desaparecido, y le pide echar un vistazo a su parte inferior, porque como dijo la propia abuela Turbo, Okarun fue maldecido porque su miembro fue quitado por ella. Y cuando echa un vistazo allí abajo, Okarun se desespera, porque realmente está sin nada. Ante esto, Ayase sigue insistiendo en ver su falta de miembro. Sin embargo, el chico continúa gritándole, diciendo que no mostrará nada. Y al escuchar esto, Ayase le recuerda que ya no le queda nada por mostrar, por lo que no necesita estar tan preocupado. En cuanto a él, Okarun comienza a culparla por no tener un amigo, porque si ella no hubiera hecho esa apuesta en primer lugar, nada de esto hubiera sucedido. Ante esto, Ayase lo corrige y dice que ella nunca estuvo interesada en sus historias ocultistas en primer lugar, y además, él era quien seguía hablando con ella sobre ese mismo tema, lo que lo hace también culpable de lo sucedido. Y al escuchar esto, Okarun decide sincerarse y dice que solo estaba aprovechando esa oportunidad para hacer un amigo, ya que nunca antes había tenido uno, y fue precisamente por eso que intentó desesperadamente hablar con ella. Pero después de una breve conversación, se dio cuenta de que ella vive en un mundo completamente diferente al suyo, por lo que se siente fuera de lugar al intentar hablar con ella, porque cree que no encaja en absoluto con Ayase. Dicho esto, se disculpa por haberla involucrado en ese peligroso lío, por lo que la deja volver a ignorarlo en cuanto se resuelva el asunto que involucra a su amiga. En esto, Ayase explica que el hecho de que siempre asuma cosas equivocadas sobre los demás es lo que hace que las personas se distancien de él, y luego le dice que deje de pedirle que lo ignore otra vez. Después de todo, ella todavía quiere seguir hablando con él sobre cosas ocultas. En ese momento, el enemigo lo ataca desprevenido. Sin embargo, el cuerpo de Okarun automáticamente se aleja, evitando ser golpeado por las manos del espíritu. Y al ver esto, Ayase comienza a sentirse más aliviada, ya que siente que ahora podrían tener una oportunidad de ganar esa pelea. Pero de repente, Okarun comienza a sentir algo extraño, como si se sintiera enfermo. Y entonces, el espíritu maligno aprovecha este hueco para atacarlo, para luego lanzarlo hacia Ayase en su forma humana. Ante eso, Okarun se disculpa por eso, y explica que su cuerpo es incapaz de seguir el ritmo del poder de la maldición, ya que su cuerpo recibe una sobrecarga mucho más pesada de la que es capaz de soportar. Y para empeorar las cosas, Okarun nota que solo logró golpear los dedos del espíritu, por lo que cree que la victoria está más lejos que nunca. Pero al analizar la forma en que pelea la criatura, Ayase nota que se comporta como un luchador de sumo, por lo que si logran que el espíritu toque el suelo con sus manos, en teoría deberían ganar la pelea, ya que esa es una de las reglas del deporte. Entonces, le pide a Okarun que se concentre en los pies del enemigo mientras ella intenta derribarlo con su poder psíquico. Y al actuar en conjunto, logran hacer que el espíritu toque una de sus manos en el suelo, y como era de esperarse, su mano desaparece, pero al poco tiempo, el monstruo vuelve a su posición de ataque, y presiona a Ayase contra la pared, momento en el que Okarun comienza a perder el control de la maldición, ya que había quedado fuera de juego. Pero al poco tiempo, Ayase gira sus manos hacia él, controlando una vez más su maldición, y luego, dirige sus manos hacia el espíritu, y le dice que está haciendo trampa. Después de todo, después de que su mano toque el suelo, lo correcto sería que aceptara la derrota. En cuanto a Okarun, este le pide que libere nuevamente la maldición, pues su única intención ahora es acabar con el espíritu lo antes posible, sin importar las consecuencias negativas que pueda sufrir su cuerpo por ello. Sin embargo, Ayase dice que ya está atacando al espíritu, y le dice que solo siga observando. Después de todo, el engaño del espíritu la hizo enojar extremadamente, lo que la hace querer resolver la situación con sus propias manos. Sin embargo, la criatura se invoca a sí misma y continúa atacándola, momento en el que Okarun le pide nuevamente que libere su maldición, para poder volver a luchar contra el espíritu maligno en igualdad de condiciones. Pero a pesar de que estaba cerca de la muerte, Ayase se mantuvo firme, y finalmente logró posicionar el talismán en un área estratégica, haciendo que el espíritu comenzara a arder instantáneamente. Entonces, los dos se abrazaron, y cuando abrieron los ojos, pudieron ver nuevamente el santuario normal, y entonces, Ayase se sintió aliviada, pues ya había pensado que no saldría con vida de esa pelea. Pero poco después,
Okarun volvió a perder el control, obligándola a usar su poder nuevamente. Entonces, Ayase lo notó con un peinado diferente y comenzó a burlarse de él, diciendo que prefería el corte anterior, ya que era más divertido. Y justo después de decir eso, Ayase se marea y cae al suelo inconsciente, y luego, Okarun vuelve a perder el control por su maldición. Santa Dodoria interroga a un joven ídolo en un programa, haciéndole preguntas que no son apropiadas para su edad. Uno de los productores pregunta si estaría bien transmitir el programa tal como está. Sin embargo, otro productor no está de acuerdo con esta sugerencia, diciendo que no tendrán ningún problema porque el programa es muy local. Después de salir de los estudios, Dodoria toma un taxi para irse. El conductor la reconoce de los programas de televisión y le pregunta si realmente tiene poderes psíquicos. Y al escuchar esta repentina pregunta, Dodoria le pide al conductor que detenga la carrera de inmediato, ya que ella se bajará ahí mismo. Ante esto, el conductor entiende que ella estaba molesta por algo y dice que no tenía intención de insultarla ni nada por el estilo. Después de todo, solo quería ver un poco de sus poderes. Sin embargo, Dodoria le dice que se vaya de ahí si quiere seguir con vida. Dicho esto, sigue su camino y se encuentra con Turbo Granny en plena calle atacando a una niña, ante lo cual, Dodoria avanza hacia la anciana, lanzándole un clavo y revela que Granny es en realidad su nieta, quien por cierto, no deja de causarle problemas. Y en medio del conflicto entre ambos, Dodoria logra conducir a Granny hacia la trampa que había creado de antemano, la cual consiste en atraparla en un círculo, y si cruza una línea delimitada por Dodoria, morirá instantáneamente, al fin y al cabo. Ante esto, Dodoria se acerca a ella para provocarla aún más, y Granny comienza a gritar de rabia, prometiéndole que devorará a Dodoria en algún momento. Al fin y al cabo, no puede quedarse atrapada allí para siempre. Ante esto, Dodoria deja claro que no piensa mantenerla atrapada, en cambio, la matará. En esto, Dodoria golpea a Granny varias veces con su garrote y le dice que tenga cuidado de no ser arrojada fuera del círculo. Y como una forma de intentar detenerlo, la abuela le explica que si Dodoria la mata, el humano al que está maldiciendo también morirá. Sin embargo, Dodoria no muestra compasión por nadie que engañe a su nieta, y eso incluye a los humanos. Y poco después, Aya se despierta asustada, demostrando que todo fue solo una pesadilla. Y luego, baja corriendo las escaleras para ir a ver a su abuela. Y Dodoria a su vez le dice que detenga ese ruido para que pueda concentrarse en la televisión. Durante la conversación, Dodoria descubre que su nieta había ido a un lugar embrujado, y luego le pregunta qué estaba haciendo la niña allí. Ante esto, Aya se explica que mientras hablaban con una amiga, de repente decidieron frecuentar estos lugares embrujados, pero mientras tanto, Dodoria la ignora por completo, prestando atención solo a la televisión. Ante esto, Aya se irrita y pregunta por Okarun, y luego, Dodoria dice que ya se ha ocupado del espíritu maligno, matándolo. Y al escuchar esto, Aya se comienza a preocuparse aún más. Sin embargo, Dodoria le recuerda que la niña ni siquiera cree en fantasmas, por lo que no debería preocuparse por ese tipo de cosas. Además, Dodoria la parafrasea, diciendo que ella no es una medium real. Ante esto, Ayase se da cuenta de que su abuela todavía le guarda rencor por lo que había dicho en ese entonces, y por eso, se arrodilla y se disculpa por haberla insultado ese día. Habiendo hecho esto, le pregunta qué hizo exactamente su abuela con el espíritu maligno. Ante esto, Dodoria le dice que vaya a revisar el salón principal del santuario, y luego, Ayase sale corriendo, y deja en claro que no la perdonará si algo le sucediera a Okarun. Y en el camino, ella comienza a culparse por lo que le pasó, ya que si no fuera porque ella lo había llamado al túnel maldito, nada de esto hubiera sucedido. Entonces, finalmente llega al lugar donde él está, y descubre que estuvo bien todo este tiempo. Y en cuanto a él, Okarun comienza a llorar al verla, porque pensó que a estas alturas ella ya estaría muerta. En eso, Aya se vuelve a cerrar la puerta de un portazo, y comienza a quejarse por el hecho de que él esté vivo, dejándolo sin entender nada. Y poco después, Dodoria va con ella, y le explica que Okarun estará protegido mientras permanezca confinado en esa casa, ya que su maldición no se manifestará, y al escuchar esto, Ayase se enoja con ella. Después de todo, Dodoria había dicho en términos inequívocos que lo había matado. En esto, Dodoria sospecha que ese chico es la pasión de su nieta, debido a su desesperación al escuchar que el chico estaba muerto. Sin embargo, Ayase la corrige y dice que hasta que se restaure el piso inferior de Okarun, él todavía tendrá la maldición de Turbo Granny en su cuerpo. Habiendo explicado esto, Ayase dice que ella también tiene la responsabilidad de lo que le pasó, por lo que se siente obligada a ayudarlo. Pero incluso después de escuchar el contexto completo, Dodoria todavía piensa que a su nieta le gusta Okarun un poco demasiado. Ante esto, Ayase deja el tema y revela que ahora puede usar poderes psíquicos, desde que visitó a un grupo de extraterrestres en un ovni. Pero al escuchar esto, Dodoria desacredita
acredita todo lo que dice su nieta, después de todo, para ella, los ovnis no existen. Y Ayase, a su vez, entiende el lado de su abuela, ya que ella tampoco creía en los extraterrestres hasta que los vio frente a ella. Y sabiendo que no hay forma de convencer a Dodoria, Ayase vuelve a hablar de sus poderes psíquicos y afirma que ahora de hecho es capaz de usarlos, por lo tanto, usa estos poderes en Okarun, para evitar que pierda el control de la maldición. Y al escuchar esto, Dodoria afirma que se pelearon con un monstruo muy peligroso. Dicho esto, explica un poco más sobre los orígenes de Turbo Granny, y dice que esta entidad era un yokai moderno que plagaba todo el país, y desde hace algún tiempo, Dodoria escuchó que Granny rondaba ese túnel en el que entró Okarun, y entonces, decidió ir a echar un vistazo para ver qué estaba pasando, y tan pronto como llegó a la entrada del túnel, Dodoria informa que sintió una energía muy fuerte, hasta el punto en que no podía ni dar un solo paso dentro. Y al hablar de los llamados espíritus atados, Dodoria explica que son los fantasmas que permanecen en un lugar determinado debido a algún tipo de fuerte apego que tienen a ese lugar, y debido a eso, son prácticamente invencibles cuando están en sus propios territorios, por lo tanto, cualquier medio evitaría luchar contra uno de estos espíritus atados. Y en el caso de ese túnel, Dodoria explica que Turbo Granny se fusionó con un espíritu atado del lugar, por lo tanto, le sugiere a Ayase que no se pelee con ese monstruo. Después de todo, ella no está involucrada directamente en el problema de Okarun, y por eso debería olvidarse de eso. Ante esto, Ayase se sienta en la valla y no sabe qué hacer, pero al pensar en lo que haría Kenta Kakura, Ayase se da cuenta de que necesitará salvar a su amiga. Después de todo, eso es lo que haría su ídolo en esta situación. Y al ver esto, Dodoria la vuelve a provocar, diciendo que su nieta realmente está muy enamorada de ese mocoso. Y dicho esto, Dodoria se da por vencido en tratar de convencerla de que no vaya al túnel. Sin embargo, le aconseja a Ayase que juegue al tag con la abuela Turbo. Después de todo, el monstruo confía mucho en su velocidad de carrera, y si se la provoca lo suficiente, cederá al desafío. Sin embargo, Dodoria se da cuenta de que hay un problema con esto. El territorio del espíritu vinculado está dentro de Ciudad Sono, por lo que Ayase necesitará atraer a Turbo Granny fuera de la ciudad, y luego podrán debilitarla hasta el punto de derrotarla. Pero al escuchar todo este plan, Ayase dice que no es capaz de vencer a Turbo Granny en la carrera con sus delgadas piernas, por lo que sugiere que su abuela coloque un talismán en el túnel, ya que esto tendrá más efecto que cualquier otra cosa que hagan. Sin embargo, Dodoria afirma que esto sería imposible. Después de todo, ella solo puede usar su técnica de barrera cuando toma prestado el poder del dios que habita en esa tierra, por lo que si intenta usar el poder fuera de esa ciudad, simplemente no funcionará. Dicho esto, Dodoria sugiere que Okarun corra en el lugar de Ayase, cargándola sobre su espalda para evitar perder el control de la maldición. Sin embargo, Okarun dice que no puede correr a toda velocidad más de 2 veces sin necesidad de descansar. Con eso, Dodoria le ordena entrenar más, hasta que pueda correr a toda velocidad y sin necesidad de descansar en ningún momento. Dicho esto, le da un programa de entrenamiento, y luego le pide a Ayase que entrene más sus poderes psíquicos, ya que necesitará aumentar sus poderes si quiere seguir el ritmo de Okarun. Y cuando termina de darle sus consejos, Dodoria les pide que por ahora se vayan a dormir. Después de todo, empezarán a entrenar al día siguiente, y cuando llega la hora del entrenamiento, Okarun tiene prisa por ir al baño, y en eso, Ayase le explica que terminaría perdiendo los efectos de sus poderes psíquicos en él. Después de todo, las paredes del baño bloquearían sus poderes. Y al escuchar esto, Dodoria le pregunta cómo su nieta está controlando la maldición sobre Okarun. En esta, Ayase explica que ella es capaz de ver un aura cerca de su cuerpo, y cuando aprieta sus manos, esta aura desaparece, y así, ella es capaz de mantenerlo bajo control. Y al recordar cuando tuvo acceso a su poder psíquico por primera vez, Ayase relata que se sentía la persona más invencible del mundo, pero al ver que solo es capaz de capturar algunas auras, Ayase llega a la realidad y se pone triste por su impotencia. Y en cuanto a Dodoria, le pide a Ayase que cierre los ojos brevemente, pero al escuchar esto, la chica se niega, y dice que si lo hace, su maldición se liberará. En esto, Dodoria explica que depende en gran medida de su visión para controlar su maldición, por lo que debe usar todos sus 5 sentidos, pero en medio del proceso, Okarun se descontrola aún más y decide ir a usar el baño de su casa lo antes posible. Sin embargo, Ayase intenta detenerlo y dice que no tiene permitido usar su baño, pero al final, termina teniendo que usar el baño con Ayase observándolo, para evitar que su maldición despierte en este momento crítico. Mientras tanto, Dodoria vuelve a hablar sobre el momento en el que Ayase despertó a sus poderes psíquicos, y la recuerda diciendo que estaba en un estado invencible en ese momento, por lo que cree que esa es la habilidad intrínseca de Ayase, aunque esta habilidad parece
parece estar sellada por alguna razón. En esto, afirma que Ayase necesitará fortalecer este poder poco a poco en los entrenamientos. Sin embargo, Dodoria la tranquiliza, diciendo que tendrá todo el tiempo del mundo para hacerlo. Después de todo, Okarun aún tardará mucho en desarrollar sus músculos. Y en medio de la conversación, Ayase termina mirando hacia otro lado, y entonces, la maldición de Okarun sale a la luz. Ante esto, Turbo Granny detiene todo, y le dice a Ayase que le dará a Dodoria la opción de cómo morirá, con un ataque al corazón o un derrame cerebral. Dicho esto, Granny deja en claro que no piensa darle tiempo a Ayase para actuar, por lo tanto, envía a la niña al túnel esa noche, de lo contrario, usará a Okarun para maldecir a todos los que la rodean hasta la muerte. Al caer la noche, Dodoria les entrega a ambos un chaleco, que pretende protegerlos de los malos espíritus. Antes de dejarlos ir, Dodoria abraza a Ayase y le pide que no muera. Y al momento de decidir quién debe entrar primero al túnel, ambos se pasan la responsabilidad del uno al otro, hasta que de pronto, Ken sugiere que caminen uno al lado del otro, para que nadie salga agraviado. Y a mitad de camino, Momo olvida lo que Dodoria les había dicho que hicieran en cuanto encontraran a Turbo Granny. En esto, Ken le recuerda que deben atraerla fuera de Ciudad Sono y separar a Turbo Granny del espíritu atrapado en ella, pues al hacerlo, se debilitaría, volviéndose más fácil de derrotar. Y al escuchar esto, Momo menciona la vez que derrotaron a ese extraterrestre de antes, y dice que esto también debería aplicarse a Turbo Granny, ya que son muy fuertes. Y al verla tan confiada de repente, Ken le recuerda que hace unos minutos, ella misma casi estaba enloqueciendo de miedo. Sin embargo, Momo afirma que Turbo Granny es solo una vieja tonta, por lo que deberían poder derrotarla sin muchos problemas. Y justo después de que ella dice esto, son sorprendidos por Turbo Granny, quien pone el coraje de Momo para salir corriendo de inmediato. En esto, Ken le pide que libere su maldición, y tan pronto como lo hace, Ken comienza a ponerse todo negativo de nuevo, diciendo que es un inútil y que no podrá hacer nada para sacarlos de esa situación. Y en cuanto a Momo, ella simplemente lo ignora, pues ya está acostumbrada a su negatividad cuando Ken se transforma. En esto, ella simplemente se queda atrás animando su victoria, pero mientras el chico camina hacia el enemigo, la maldición en su cuerpo simplemente desaparece. Y luego, Turbo Granny explica que le devolvió su escalera de abajo, quitando la maldición de su cuerpo. Después de todo, de esa manera puede evitar que use su poder contra ella misma. En cuanto a Momo, ella recuerda cuando Dodoria había descrito a Turbo Granny como alguien que es fácil de provocar cuando se trata de carreras. En este caso, solo necesita desafiarla, y la entidad responderá prontamente a este desafío. En esto, Momo toma la prueba, y dice que Turbo Granny tiene miedo de perder una carrera ante ellos. Y además, Momo desdeña que su nombre sea Turbo Granny, ya que ni siquiera tiene el coraje de aceptar un simple desafío de ellos. Por lo tanto, Momo le dice que honre el nombre Turbo, demostrando que realmente es tan rápida como dice. Y al escuchar esto, Turbo Granny comprende inmediatamente que se trata de un farol. Después de todo, ella sabe que no hay posibilidad de que pierda en una carrera contra ellos. Sin embargo, decide aceptar de todas formas el reto de Momo, pues cree que podrá comérselos en cualquier momento. Dicho esto, pregunta por las reglas y el objetivo de esa competencia. Sin embargo, Momo deja en claro que no hay ningún objetivo para ello, pues ella solo quiere jugar a la mancha con Turbo Granny. Por lo tanto, si logra atraparlos, simplemente gana la disputa. Sin embargo, Momo establece una única regla, en cuyo caso Turbo Granny solo tendrá que contar hasta 10 minutos antes de ir a por ellos. Y así, decide seguir la regla impuesta. Sin embargo, cuenta los números a su manera, convirtiendo los 10 minutos en solo 10 segundos. Una vez hecho esto, Turbo Granny captura a Momo, y luego va a por Ken. Sin embargo, el chico consigue agarrar los pechos caídos de la anciana, y comienza a morderlos hasta que ella cede y vuelve a maldecirlo. En cuanto a Momo, ella logra liberarse de Turbo Granny y liberar al espíritu que la poseía. Ante esto, la anciana ordena al espíritu que mate a Ken y Momo de inmediato. Sin embargo, los dos logran escapar del túnel corriendo, pero el espíritu en forma de cangrejo los persigue. Ante esto, Ken se queda sin entender nada de lo que está sucediendo, y entonces, Momo explica que los muertos toman la forma de cangrejos de agua dulce para cruzar el río Sansu. En cuanto a Turbo Granny, ella continúa dando órdenes al espíritu atrapado, ordenándole que acabe con esos dos rápidamente. Ante esto, Momo decide usar nuevamente el poder de Turbo Granny en Ken, para que puedan encargarse de ese cangrejo. Pero al escuchar esto, la anciana se niega a colaborar con ellos, y les ordena que no usen su poder sin su permiso. Sin embargo, Momo continúa agarrándola con ambas manos, y en cuanto a Ken, este se queja del peso de Momo, y dice que no podrá hacer la curva en la pista debido a eso. Y entonces, terminan estrellándose contra la valla y
y son lanzados fuera de la pista y directos a la ciudad, pero antes de estrellarse contra el suelo, Ken consigue amortiguar la caída. Pero poco después, el cangrejo gigante también cae cerca de ellos para continuar la persecución. Y durante la huida, Momo nota que la gente de alrededor no es capaz de ver al cangrejo gigante que tienen detrás, por lo que empieza a esperar que ninguno de sus amigos la vea en esa extraña situación y deduzcan que está loca. Y en cuanto a Ken, empieza a perder fuerzas, pero Momo simplemente le dice que vuelva a darlo todo. Pero Ken le explica que esto no los ayudará a lograr su objetivo de salir de Ciudad Sono. Después de todo, aún necesitan viajar por algún tiempo antes. Sin embargo, si continúan a ese ritmo, el espíritu del cangrejo podrá atraparlos y comérselos antes de que puedan salir de la ciudad. Pero al escuchar esto, Momo se niega a ser devorada por semejante monstruo, y así, conduce a Ken hacia la derecha, y entra a un hotel con pasillos estrechos, en el cual, el cangrejo continúa sobre la cola de los dos, destruyendo todo a su alrededor. Y cuando llegan a una zona de agua, Ken dice que esto los pondrá en desventaja. Después de todo, el agua es el elemento de los cangrejos. Sin embargo, Momo le recuerda que también es una fuente termal, por lo que arroja al cangrejo al agua caliente, cocinando su carne al instante, lo que a su vez, tensará los músculos del enemigo, haciéndolo más lento. Ante esto, Ken permanece ligeramente asustado, pero se siente aliviado cuando ve que el cangrejo finalmente ha dejado de moverse. En cuanto a Momo, ella dice que el monstruo luce mucho más apetitoso ahora que está más rojo, pero cuando la ve teniendo apetito por la criatura que intentaba matarlos hace poco tiempo, Ken la llama loca y sugiere que abandonen el lugar y el cangrejo lo antes posible. Con eso, Momo comienza a guiarlos hacia una calle que pueden usar para salir de la ciudad de Sono, pero a mitad de camino, son sorprendidos por una multitud de personas, quienes comienzan a correr hacia ellos. Ante esto, ellos no entienden nada de lo que está pasando, y entonces, Turbo Granny reaparece, y afirma que no los dejará escapar tan fácilmente. Después de todo, ella poseyó los cadáveres del cementerio cercano para usarlos como soldados. Y mientras tanto, Momo y Ken siguen intentando escapar del lugar, hasta que de repente, Momo termina cayendo al suelo. En esto, Ken regresa para ayudarla, y entonces, Turbo Granny aprovecha este momento para rodearlos por todas las direcciones. Y al no ver salida, Momo le pide a Ken que simplemente vaya por un ataque directo. Sin embargo, se da cuenta de que esto no será muy eficiente. Después de todo, no los ayudará a llegar a la ciudad vecina. Entonces, Momo lo agarra de la camisa, y le dice que lo de todo ahora mismo, de lo contrario terminarán muertos allí. Y al escucharla tan seria, Ken decide obedecerla y activa su transformación, y en cuanto a Momo, ella se encarga de dirigirlo a los lugares correctos. Luego, suben al cangrejo y lo usan como palanca para lanzarse lejos de la multitud y regresar a la calle en la que estaban antes. Pero a mitad de camino, Momo nota a Ken con su apariencia normal, y entonces, comienzan a caer de nuevo al suelo, pero Momo logra amortiguar la caída. Sin embargo, Ken siente todo su cuerpo destrozado, y dice que no es capaz de continuar esa pelea así. Y en cuanto a Momo, ella también se queja de dolor, pero le pide a Ken que se apresure y se levante de inmediato. Y en medio de toda esta confusión, Momo se da cuenta de que dejó escapar a Turbo Granny durante la caída. Y entonces, ella misma se dirige a ellos, y se queja de haber sido intimidada por los dos solo por ser vieja. En esto, Momo confiesa que realmente es una veterana increíble, y que es capaz de intimidar hasta a los más jóvenes. Por ello, afirma que tiene un gran respeto por Turbo Granny. Sin embargo, Momo utiliza algunas palabras en inglés en medio de sus frases, lo que hace enojar a la anciana, ya que cree que Momo está tratando de engañarla al utilizar palabras que no conoce. Y entonces, Turbo Granny le dice que deje de hablar inglés y le sugiere que comiencen a correr lo antes posible, si no quieren ser devorados por ella. Y al ver que están cerca de salir de Ciudad Sono, Turbo Granny les muestra un último acto de compasión, y decide darles algo de tiempo para correr antes de perseguirlos nuevamente. Ante esto, Momo la reta, diciendo que solo necesitará un segundo para hacerlo, y luego, se lanza al tren de la línea Takasaki, un tren que alcanza hasta 120 km por hora, lo que a su vez, supera la velocidad máxima de Turbo Granny, que solo alcanza los 100 km por hora. Por lo tanto, Momo se siente confiada, y comienza a burlarse de Turbo Granny, llamando lenta a la anciana. Sin embargo, la anciana espera a que el tren disminuya la velocidad en una curva, y aprovecha este momento para subirse al tren. Hecho esto, Turbo Granny comienza a alardear de su astucia, pero Momo afirma que acaba de subirse a un tren que se dirige a su derrota. Y mientras tanto, Dodoria los espera al final de la línea del tren, y les da la bienvenida a la ciudad de Kamigoe, que en este caso, es una zona donde Turbo Granny no tiene poder. En esto, Momo aprovecha este momento y usa su poder sobre el enemigo, acabando por completo con Turbo Granny. Y nada más llegar a la siguiente estación, Ken despierta asustado, y pregunta por el cangrejo gigante y la abuelita que hace poco los atacaban, momento en el que Momo cae al suelo cansada, y dice que lograron acabar con ambos. Y tras ello, Dodoria los lleva de nuevo al túnel donde vivía Turbo Granny, un lugar con un aura pesada donde se llevaban a niñas. La
las violaban y las mataban, y como consecuencia de esto, terminan convirtiéndose en espíritus malignos, incluso en contra de su voluntad. En cuanto a los mediums de la zona, Dodoria comenta que llevaban mucho tiempo persiguiendo a Turbo Granny, quien a su vez siempre aparecía en lugares donde se encontraba el espíritu de alguna niña que había muerto injustamente, y aunque Turbo Granny podría haber estado simplemente intentando consolar a esas niñas, al mismo tiempo estaba utilizando a los muertos para atacar a los vivos, algo que está completamente prohibido. Por lo tanto, esto obligó a los mediums a capturarla y enviarla al otro mundo por la fuerza. Sin embargo, Dodoria deja claro que esta misma lógica también aplica para los vivos, pues tampoco deben hacer nada irrespetuoso con los muertos. Y cuando regresan a casa, se sirven del cangrejo que mataron, sin embargo, que no tiene apetito, debido a todo lo sucedido anteriormente. En esto, Dodoria lo llama niño malcriado, y pide ver a su pareja, para confirmar si realmente es un hombre de verdad. Sin embargo, el chico empieza a huir de ella, y al final de la noche, se despide de los dos con un adiós. Sin embargo, Momo rompe este adiós, diciendo que lo verá al día siguiente. Al día siguiente, Okarun se siente tenso por volver a hablar con Momo, y sigue ensayando cómo la saludará, para evitar que la niña descubra que es un novato en los saludos matutinos. Y cuando llega a la puerta de la escuela, la encuentra apoyada contra la pared, como si lo estuviera esperando, pero en cuanto piensa esto, entra en razón, y deduce que está esperando a alguien más, por lo que Okarun decide simplemente pasar junto a la niña como si no la hubiera visto. Sin embargo, Momo corre hacia él, y lo llama para que puedan ir juntos al salón de clases. Y en el camino, vuelve a hablar de aquel día en el que se encontraron con esos extraterrestres, y entonces empieza a preguntarse sobre cómo vivían esas criaturas y qué comían, pero dicho todo eso, Momo se despide de él para entrar en su aula. Y en cuanto a Okarun, él ya empieza la jornada escolar siendo acosado por todos a su alrededor, pero decide perdonar a cada uno de sus agresores. Después de todo, ahora también tiene una amiga increíble, en este caso, la propia Momo. Y en cuanto a ella, la chica simplemente se queda en su rincón, sin hablar con nadie. Las amigas de Momo empiezan a hablar de ella, preguntándose qué ha podido pasar para que esté tan callada últimamente, y entonces una de las chicas deduce que Momo ha vuelto a tener problemas con su ex, lo que la llevó a romper su propio teléfono. Y mientras las chicas hablan de ella, Momo se inclina sobre la mesa, demostrando que se siente incómoda con algo, y entonces empieza a murmurar, porque quiere hablar de extraterrestres con Okarun. Y mientras tanto, el chico también se agita, y dice que le gustaría estar con Momo ahora mismo, hablando de fantasmas y sucesos sobrenaturales. Y conforme pasa el tiempo, ambos tienen esto presente, y durante el recreo, Momo se dirige a un grupo de estudiantes de la clase de Okarun y pregunta por él. Sin embargo, los chicos no saben de quién está hablando, ya que ni siquiera saben el nombre del chico del que se están burlando. En esto, Momo lo describe como un chico con gafas al que le gustan las cosas ocultistas, pero incluso al escuchar esta descripción, los chicos siguen sin saber de quién está hablando, y sugieren que Okarun está en la cafetería en este momento. Mientras tanto, Okarun pregunta por Momo en su salón de clases, pero lo dice en voz muy baja, lo que hace que nadie lo escuche bien, y luego decide salir a los pasillos y buscar a Momo en la cafetería. En cuanto a la niña, se dirige a la tienda de la escuela, ya que cree que ese es el lugar más adecuado para él, ya que al niño no le gustan los lugares ruidosos, como la cafetería. Okarun entonces va a la cafetería a buscarla, pero cuando ve que Momo tampoco está allí, decide ir a la tienda de la escuela. Mientras tanto, Momo sale de la tienda de la escuela y se dirige a la cafetería, y así, los dos continúan extrañándose, y notan que no pueden encontrarse en ningún lado. Okarun entonces comienza a sospechar que Momo lo está evitando a propósito, ya que comenzó a darse cuenta de que en realidad es una persona molesta, debido al hecho de que no la saludó adecuadamente esa mañana. En cuanto a Momo, que está en el banco a su lado, nota que Okarun parecía deprimido esa mañana, y entonces deduce que él no es el tipo de persona que se siente cómoda hablando tanto, y así comienza a culparse por no haber pensado más detenidamente en sus sentimientos. Y mientras tanto, Okarun también se siente mal por la situación, pues cree que él solo es un amigo de reserva para Momo, ya que ella siempre habla con muchas personas. Por lo tanto, Okarun cree que la chica puede que ni siquiera lo considere como un verdadero amigo. Ante esto, los dos se levantan del banco y comienzan a caminar uno hacia el otro mientras se disculpan, hasta que de repente, terminan chocando y besándose accidentalmente. Ante esto, Momo le pregunta qué estaba haciendo allí, y Okarun le explica que la ha estado buscando todo este tiempo, y al escuchar esto, Momo dice que ella también lo estaba buscando a él. Ante esto, Okarun se sorprende por esta revelación, y le dice a Momo que él pensaba que ella lo estaba evitando, y ella a su vez, le devuelve esas mismas palabras,
más, ya que también pensaba que él la estaba evitando. Y en medio de esa vergonzosa escena entre ambos, otros dos amigos de Momo lo señalan, diciendo que vieron a los dos besándose hace un momento, y entonces, deducen que Momo estaba actuando extraño precisamente por eso, pues tenía prisa por encontrarse con Okarun, pero al escuchar esto, Momo y Okarun comienzan a discutir, menospreciándose mutuamente, y al final, ambos terminan yendo por caminos separados, prometiéndose que no se hablarán más. Ante esto, los dos amigos de Momo notan que esos dos son amigos más cercanos de lo que pensaban. Mientras tanto, Okarun siente que terminó discutiendo con Momo por impulso. Después de todo, lo que realmente quería era hablar con ella sobre fantasmas y cosas sobrenaturales, por lo que decide ir y disculparse con ella. En cuanto a Momo, se le acercan otras chicas, quienes van hacia ella para preguntarle sobre el chico que estaba besando, en lo cual, su amiga revela que el chico era un nerd con lentes gruesos. Y cuando escuchan los detalles del chico, las chicas comienzan a reírse del momento, hasta que de repente, Okarun aparece en su habitación, pidiendo hablar con Momo de inmediato. Sin embargo, le deja en claro que no hablará más con él, y le dice que se vaya. Ante esto, Okarun insiste, y dice que necesita hablar con ella a solas, y al escuchar esta última frase suya, una de las chicas de la habitación comienza a burlarse de Momo, diciendo que está teniendo una RD con su novio. Sin embargo, Momo reafirma que el chico no es su novio, y en cuanto a Okarun, le pregunta por qué está evitando hablar con él ahora, y Momo a su vez le recuerda que él también dijo que no hablaría más con ella. Sin embargo, él explica que le respondió eso solo porque ella dijo primero que no hablaría con él, pero de hecho, Okarun todavía quiere seguir hablando con ella. Sin embargo, Momo se mantiene firme en su decisión, y sigue evitando hablar con él. Entonces, Okarun se va triste, creyendo que a Momo le da vergüenza tenerlo como amigo. Y justo cuando se va, una chica choca con él y comienza a disculparse tocándolo. Ante esto, Okarun se siente un poco avergonzado y se aleja todo tenso. Sin embargo, la chica continúa siguiéndolo, diciéndole que es un chico muy amable. Entonces, Momo camina por el pasillo y termina viendo a Okarun con esa nueva amiga suya, y le parece extraño. Después de todo, él mismo había dicho que no tenía amigos más que ella. Sin embargo, tan pronto como la chica se aleja de Okarun, comienza a menospreciarlo ante una de sus amigas, diciendo que hizo que el nerd se enamorara de ella demasiado rápido. Después de todo, para ella Okarun no tendrá ninguna posibilidad de tocar a otra chica hermosa como ella en el futuro, por lo tanto, cree que le está haciendo un gran favor, dejando que el chico sueñe un poco. Y al escuchar todas estas tonterías, Momo usa su poder de telequinesis y deja caer una sartén sobre la cabeza de la chica malvada, dejándola inconsciente instantáneamente. Y al ver eso, Okarun comienza a preocuparse por su supuesta nueva amiga y trata de ir con ella para ayudarla, pero al verlo tratando de acercarse a ella, Momo lo llama para que se vaya a casa con ella, y dice que una chica tan tonta como esa nunca entenderá su encanto. Y de camino a casa, Momo le pide disculpas, y le deja en claro que actuó como una idiota, pues en cuanto sus amigas empezaron a esparcir el rumor de que se habían besado, eso la hizo entrar en pánico, por lo que le pide disculpas por actuar como si le diera vergüenza tenerlo como amigo. Ante esto, Okarun la perdona inmediatamente y dice que no le molesta en absoluto esa situación, porque de hecho, está feliz de que se hayan reconciliado. Dicho esto, cambia de tema. Y vuelve a hablar de la abuela Turbo. Después de todo, todavía no entiende muy bien qué le pasó, ya que terminó desmayándose en medio de la pelea. En esto, Momo explica que ya la derrotaron y dijeron una oración. Además, la maldición de Okarun se rompió y su abajo volvió a su lugar. Pero al oír esto, la corrige y dice que aún le faltan las bolas. Luego, van al santuario de Seiko, quien, al oír a Okarun, prepara un ritual para ver qué le pasa, y luego, le da una bofetada con un abanico. Entonces, Momo nota que al recibir la bofetada, el aura de Okarun cambió por una fracción de segundo. Y entonces, Seiko le pide a Momo que le quite el aura en cuanto cambie de color, pero en cuanto lo hace, el talismán que reposa sobre el gato comienza a arder, y luego este sale corriendo. Entonces, Momo intenta detenerlo usando su habilidad para sentir su maná, pero en cuanto pone sus manos sobre la entidad, esta escapa y continúa escondiéndose. Sin embargo, Momo lo vuelve a encontrar al abrir una de las puertas de la casa, y entonces, la entidad en el gato comienza a maldecir todo, y afirma que matará a todos si le impiden salir. Y en cuanto Seiko aparece allí, se da cuenta de que el ser sigue siendo la abuela Turbo, lo que deja a todos confundidos. Después de todo, Okarun y Momo ya la habían derrotado hace mucho tiempo, enviándola al más allá. Ante esto, la abuela Turbo se siente subestimada por ellos, y afirma que nunca se dejaría vencer por dos mocosos como ellos. Dicho esto, explica que mientras estaba siendo quemada por la técnica de barrera, aprovechó y nadó entre las llamas, infiltrándose en el cuerpo de Okarun, y debido a que estaba casi sin poderes, esto la ayudó a borrar por completo su presencia en el cuerpo del chico, y
su plan final era esconderse en su cuerpo hasta que su poder espiritual se recuperara por completo, ya que solo así podría regresar y terminar de matarlos, como se determinó en su primer encuentro. Y al escuchar esto, Momo le recuerda que Gran y Turbo ya fue eliminada por ellos. Sin embargo, el fantasma sigue negando la derrota y deja en claro que esa pelea aún no termina. Y al verla tan confiada aún sin ninguna fuerza, Momo se pregunta si la abuela Turbo realmente entiende su situación. Después de todo, quienes tienen el control ahora son ellos, y en cuanto a Okarun, vuelve a pedirle sus pelotas. Ante esto, la abuela Turbo decide usar sus pelotas como rehén, y dice que si la matan, las pelotas de Okarun desaparecerán para siempre, y luego, le dice que vaya a buscar un cuchillo y mate a Momo y Seiko de inmediato, porque al hacerlo, ella promete devolverle sus pelotas. Sin embargo, Okarun de repente logra transformarse, a pesar de que ya no tiene ningún rastro de la abuela Turbo en su cuerpo. Después de todo, solo su conciencia fue transferida al muñeco gato, pero sus poderes sobrenaturales permanecen en el chico. Aparte de eso, Seiko afirma que ella es la única que puede devolverle la conciencia a Turbo Granma, lo que la hace caer nuevamente en sus manos. Ante esto, Momo decide tomar un enfoque diferente, y le pide a Turbo Granma que le devuelva las bolas de Okarun, y a cambio de eso, le devolverán sus poderes. Sin embargo, Turbo Granma dice que terminó dejando caer sus bolas en algún lugar que ya no recuerda. Ante esto, la abuela Turbo explica que sus bolas están pegadas a su membrana de energía espiritual, y debido a que están brillando, la abuela Turbo asegura que podrán notarlas en cuanto las vean, pero incluso buscando incansablemente, Okarun dice que no es capaz de ver sus bolas. Y en cuanto a Momo, ella también se queja, diciendo que será imposible encontrar algo tan pequeño como las bolas de Okarun. En este punto, la abuela Turbo sugiere que sus bolas ya desaparecieron, ya que no las encuentran por ningún lado. Dicho esto, informa que existe una energía vital muy grande en las bolas masculinas, y esto a su vez termina por atraer a fantasmas y otros tipos de yokai, ya que creen que serán revividos si recolectan cosas que tienen una fuerza vital tan poderosa, y debido a esto, los espíritus malignos optan por atacar a los humanos para intentar robarles su fuerza vital. Y al oír esto, Momo deduce que algún espíritu maligno se ha llevado las pelotas de Okarun, haciendo imposible recuperarlas. Ante esto, la abuela Turbo simplemente desdeña su situación, demostrando que no le importa nada. Ante esto, Momo y Okarun comienzan a patearla, y le piden a la abuela Turbo que busque sus pelotas con ellos, pero al ver que esto no los llevará a ninguna parte, Momo decide volver a casa y pensar mejor qué pueden hacer. Y en cuanto le explican toda la situación a Seiko, esta está dispuesta a pedirles a sus amigas más información sobre las pelotas de Okarun. Pero antes de eso, se dirige a Okarun y le recuerda que aún tiene el poder de la abuela Turbo en su interior, y aunque este poder no parece estar fuera de control, Seiko afirma que sigue siendo muy peligroso, por lo que le sugiere a Okarun que se quede callado hasta que sepan más al respecto. Y al día siguiente, Okarun va a la escuela con normalidad. Sin embargo, uno de los chicos que se burla de él, se le acerca y le pregunta si realmente está saliendo con Momo, pero Okarun no niega. Y entonces, el chico le pide que les presente a Momo, porque quiere intentar ser amigo de ella, ya que la chica es muy linda. Y al oír esto, Okarun se da cuenta de que en realidad el chico tiene razón, porque Momo es en verdad muy hermosa. Pero al poco tiempo de tener estos pensamientos un tanto impuros, decide controlarse y dice que ella es solo su amiga. Y en cuanto a la estudiante, dice que hay un rumor circulando sobre ella, que dice que Momo es una chica con la que es fácil tener algo. Y al oírlo decir estas cosas sobre su amiga, Okarun agarra al chico por el cuello, mostrando indiferencia ante los problemas que esto podría causarle, y luego, le pide al chico que le diga quién comenzó a difundir tal rumor sobre su amiga. Y en cuanto dice esto, Okarun empieza a perder el control y se transforma, presionando aún más fuerte al chico. Ante esto, Okarun lo suelta y se dirige a su escritorio para intentar relajarse un poco. Pero en cuanto empieza a leer su libro de teorías de conspiración, de repente se le acerca la abuela Turbo, quien dice que ha notado la frustración por la que está pasando en este momento. Ante esto, Okarun rápidamente la agarra y se lleva a la abuela Turbo, impidiendo que ninguno de sus amigos la vea. Y cuando están solos, la abuela Turbo empieza a intentar persuadirlo para que la deje entrar de nuevo en su cuerpo, pues le promete que lo dejará en paz en cuanto consiga recuperar todo su poder. Sin embargo, Okarun le recuerda que primero debe devolverle sus pelotas. Después de todo, él nunca aceptaría hacer un trato con tantos riesgos. Y en medio de la conversación, son interrumpidos por Momo, quien le pregunta qué hace ahí. Y mientras hablan, Okarun recuerda lo que dijeron sus amigos, sobre que ella era linda, y entonces, Okarun comienza a alejarse de ella avergonzado. Y después de eso, Momo regresa a su clase molesta, y se queja con sus amigos sobre que Okarun la ignora de la nada. Entonces, su amiga le informa que Okarun se ha peleado con otros chicos para defender su honor. Y al escuchar esto, Momo queda confundida, y entonces, su amiga le explica que hay un rumor que se está extendiendo sobre ella, y debido a eso, Okarun terminó perdiendo los estribos.
Mientras tanto, esa misma chica de antes camina por el pasillo, toda llena de sí misma, pero a pesar de que se considera una persona perfecta, revela que ella fue la responsable de difundir ese rumor sobre que Momo era una puta. Sin embargo, la chica afirma que el rumor aún no ha llegado lo suficientemente lejos, y por eso está enojada. Y lo que es más, la chica recuerda una ala extraña que vio en Momo cuando se conocieron por primera vez, y debido a eso, deduce que la chica es un demonio. Y en cuanto a ella, la chica cree que ella fue la elegida para acabar con Momo. Después de todo, solo ella podía ver las alas de la chica. Y para probar aún más su teoría, saca una de las bolas de Okarun de su bolsillo, y dice que el hecho de que cayera cerca de ella es una prueba irrefutable de que ella es la elegida. Entonces, recuerda el momento en el que entró en contacto por primera vez con la bola dorada. En este caso, el objeto cayó sobre su cabeza de forma aleatoria, y cuando sintió que podría ser algo importante, decidió guardarlo en su bolsillo. Y volviendo al presente, aparecen dos de sus amigas, llamándola por el nombre de Aira, y diciendo que tienen todos los artículos que había pedido. Sin embargo, las chicas se cuestionan si realmente deberían estar haciendo algo tan estúpido. A esto, Aira dice que sí, porque todavía siente que es la elegida para acabar con el demonio llamado Momo Ayase. Y al escuchar esto, una de las amigas dice que solo está haciendo esto porque es amiga de Aira. Sin embargo, confiesa que ha estado encontrando a Aira extraña últimamente, y es más, cree que están a punto de hacer algo muy anormal. En cuanto a Aira, comienza a correr hacia la ventana, y dice que ve a una mujer de rojo en el campo de fútbol. Pero cuando miran en el mismo lugar que ella, sus amigas dicen que no hay nada en la dirección que está señalando. En esto, Aira sigue obsesionada con su locura, y dice que esa cosa debe ser un enviado de Momo, que está ahí para vigilar cada uno de sus pasos. Y mientras tanto, Momo intenta hablar con Okarun, sin embargo, él la ignora, y dice que necesita vigilar a la abuela Turbo en todo momento, para evitar que se escape a algún lugar, y en cuanto a Momo, le pregunta qué está haciendo allí en la escuela con ellos, y después de intercambiar algunas palabras, los dos comienzan a ponerse de los nervios. Sin embargo, Okarun interrumpe su pelea, y le pregunta a la abuela Turbo sobre ese tema que estaban discutiendo antes. Y entonces, la abuela Turbo deja en claro que no estaba simplemente deambulando por la escuela, de hecho, estaba buscando las joyas familiares de esa mujer que él mencionó. Y al escuchar esto, Momo la llama idiota. Después de todo, ella nunca sería capaz de encontrar algo así en la escuela. Y en cuanto a Okarun, se da cuenta de que la abuela Turbo no está del todo equivocada. Después de todo, sus bolas realmente podrían haber sido tomadas por humanos en lugar de un yokai. Entonces, la abuela Turbo explica que tan pronto como un humano toque este objeto, despertará a los poderes espirituales y comenzará a ver fantasmas. Lo que explica por qué Aira está viendo animales por todas partes. Pero por otro lado, la humana en cuestión también puede ser vista por fantasmas, y esto aumenta el riesgo de que esa persona sea atacada. Y en cuanto a Aira, se pregunta sobre los poderes de Momo mientras mantiene caliente con sus manos la pelota de Okarun, y luego, regresa a la ventana, y nota que la mujer de rojo se acerca cada vez más. Ante eso, Aira decide ir personalmente a ver a Momo y la llama para hablar a solas. Y antes de irse a encontrarse con la chica, Momo se despide de Okarun, diciéndole que continúe la investigación solo. Y cuando llega al almacén abandonado con Aira, a Momo le parece extraño el lugar que eligió para que las dos hablen. Sin embargo, ella inicia la conversación, preguntando de qué quiere hablar la chica. Sin embargo, Aira no dice ni una palabra, y solo sostiene a Momo contra el suelo, y luego usa el rosario para exorcizarla, creyendo que eso enviaría a Momo al otro mundo. Y en cuanto a sus amigas, las chicas sostienen las piernas de Momo, para evitar que escape, pero cuando se siente presionada, Momo usa sus alas para dispersar a las chicas. Y cuando ve que el rosario no funcionó, Aira usa la bola dorada contra Momo, quien a su vez, reconoce de inmediato ese objeto como una de las bolas de Okarun. Sin embargo, Aira no la escucha, y solo sigue presionando el huevo de Okarun en la cara de Momo. Hasta entonces, finalmente aparece y comienza a correr hacia Aira para obtener una de sus bolas, pero mientras tanto, el fantasma de rojo se le aparece a Aira y se presenta como su madre, y en cuanto a Okarun, se transforma y comienza a atacar al fantasma, quien a su vez deduce que está tratando de robarle a Aira, y luego, el fantasma se traga a Okarun para poder sacarlo del panorama, pero Momo intenta rescatarlo con sus alas. Sin embargo, como tiene las manos atadas, no puede hacer mucho por él, y Okarun termina siendo devorado por completo. Después de eso, el fantasma dirige su atención a Aira, y dice que había estado esperando ese momento durante más de 10 años. Sin embargo, Aira está confundida, porque pensó que el fantasma de rojo era pariente de Momo. Pero al escuchar esto, el fantasma la llama idiota, y vuelve a decir que ella es su madre. Dicho esto, le pide a Aira que vuelva a llamarla mami, como lo hacía cuando era niña. Y en medio de toda esta confusión, Momo llama vieja al fantasma, y le dice que devuelva el Okarun de inmediato,
inmediato. Después de todo, atacar a los humanos va en contra de las reglas entre espíritus y humanos. Y cuando ve a Momo amenazándola, el fantasma le advierte que está en un momento conmovedor con su hija. Sin embargo, Aira no entiende nada de lo que está pasando, y le pide a Momo que la ayude a derrotar a esa cosa. Y en cuanto a la abuela Turbo, toma el celular de la amiga de Momo, y comienza a investigar un poco sobre el espíritu que está frente a ella, y en cuanto a Aira, sigue con su locura, creyendo que fue elegida por los cielos solo porque es muy hermosa. Y dicho esto, promete acabar con el fantasma que la tiene retenida. Y al escuchar esto, el monstruo la traga al mismo tiempo. Entonces, la entidad se dirige a Momo, y le dice que ella fue quien convirtió a su hija en una delincuente. Y al notar que el fantasma se acerca, Momo pide la ayuda de la abuela Turbo. Sin embargo, esta le recuerda a Momo que está sin sus poderes. En esto, el fantasma agarra a Momo con sus garras, y trata de obligarla a que lo llame mami, pues al hacerlo, la entidad promete perdonarla, pero en cambio, Momo la llama idiota una vez más, y al final, termina siendo tragada como las demás. Ante esto, la abuela Turbo decide actuar, y le ordena al fantasma que devuelva a las personas que acaba de tragar. Sin embargo, la entidad se niega a hacerlo, pero la abuela Turbo le informa que el monstruo se comió un poco de su cabello cuando ingirió a Momo, y luego, la abuela Turbo explica que Momo le prendió fuego al cabello mientras la comían, y usó el rosario de Aira como encendedor para quemarla desde adentro. Ante esto, la entidad opta por liberar a los tres, y así, continúan la pelea al estilo Dandadan con sus ropas todas rasgadas y casi, bueno, ya ves. Y, al sentir que le quitaron a Aira, la entidad comienza a atacarla nuevamente, llamando cerdos y ojos a Okarun y Momo. Al escuchar que el monstruo no deja de seguirlos, Okarun les pregunta qué deben hacer con Aira, ya que ella es la causante de que la entidad los persiga. Momo, entonces, le dice que siga corriendo, pero Okarun dice que el lugar está lleno de obstáculos, lo que le hace perder toda su movilidad. Allí, Momo dice que tiene una idea, pero antes de que pueda contar su plan, la entidad logra golpearla y desecharla. Luego vuelve a perseguir a Okarun y al final logra alejar a Aira de él. La entidad se acerca a Aira y le dice que se contente con que ella no la llame mami. Sin embargo, pide al menos permanecer al lado de Aira, explicando que al devorar a la niña, ella pasará a formar parte de su sangre y carne, y así estarían juntos para siempre. Pero antes de que pueda devorar a Aira, la entidad siente todo su cuerpo paralizado y se pregunta qué está pasando. Entonces, Momo llega al lugar y desdeña al ente, pues ella misma terminó enredándose con sus propios hijos al intentar perseguir a Okarun. Al darse cuenta de la situación, la entidad vuelve a irritarse con todo y con todos, asegurando que no será derrotada por un truco barato como ese. Dicho esto, comienza a romper las vigas para liberarse, pero Momo le atrapa las piernas impidiendo que el fantasma escape. Al arrestarla nuevamente, Momo le dice a Okarun que actúe rápidamente y ponga fin a la entidad. Sin embargo, no sabe qué hacer y dice que el día que derrotó a los alienígenas fue por pura suerte. Después de todo, simplemente hizo lo primero que su desesperación le dijo que hiciera. Al escuchar esto, Momo se enoja con él y dice que Okarun solo necesita acercarse a la entidad y darle una patada. Pero mientras discuten, el fantasma finalmente se libera y ataca. Okarun intenta contraatacar, pero al final acaba casi inconsciente en el suelo. Esto hace que la abuela Turbo se sienta perdida, ya que el niño no podía hacer nada con su poder. Durante la conversación, la abuela Turbo les recuerda que una de las bolas de Okarun está con Aira, y que, como ella está inconsciente, este es el mejor momento para recuperar sus bolas. Logran atraparlos, pero aunque esto podría significar un momento de alivio, todo se va cuesta abajo, cuando la abuela Turbo revela que Aira está muerta. Al escuchar esto tan de repente, Momo se asusta y le pide a Okarun que le controle el pulso a la niña. Una vez hecho esto, descubren que ella en realidad está muerta. Allí, la abuela Turbo explica que los humanos mueren cuando son devorados por los lugareños, y por lo tanto, no le sorprende ese resultado. Incluso viendo todo esto, Momo todavía intenta un último esfuerzo y le pregunta a Okarun si sabe cómo hacer reanimación boca a boca. Aunque deja claro que no lo sabe, Momo decide someterse al masaje cardíaco, explicando que, con sus poderes psíquicos, podrá masajear el corazón de Aira rápidamente, aumentando las posibilidades de devolverla a la vida. Mientras Momo realiza el procedimiento, la abuela Turbo comenta que si Aira está
realmente muerta, no tendrá ningún efecto, ya que su corazón será solo un trozo de carne que pronto comenzará a pudrirse. Al escuchar esto, Momo despide a la abuela Turbo si su intención era simplemente estorbar. Mientras tanto, le ordena a Okarun que le ayude con la reanimación boca a boca, aunque él no tiene práctica. De repente, el mismo espíritu de antes comienza a acercarse a ellos, tambaleándose y diciendo el nombre de Aira una y otra vez. Molesta, Momo dice que ya no tiene tiempo para lidiar con este problema. En esto, Okarun decide luchar contra la entidad mientras Momo continúa intentando revivir a Aira. Al escuchar su estrategia, la entidad deja claro que no traerá de regreso a Aira. Según ella, si realmente quieren que Aira vuelva a la vida, tendrán que darle a la niña su propia aura, ya que el aura funciona como una batería para los organismos. Y el motor no funciona sin batería. Dicho esto, la entidad ofrece su aura, diciendo que será la única capaz de sacar a Aira de esa situación. Sin embargo, Momo inmediatamente comprende que la entidad está mintiendo y dice que nadie creería una mentira como esa, ya que, en realidad, quiere devorar a Aira y apoderarse de su cuerpo. Sin embargo, el fantasma explica que ya no puede comerse a nadie con esa boca, y la abuela Turbo sale en su defensa, diciendo que, de hecho, Aira continuará en ese estado si no recibe el aura de la entidad. Incluso al escuchar esto de la abuela Turbo, Momo sigue sospechando del fantasma, y le pregunta cómo piensa combinar su aura con la de Aira. La entidad explica que su aura se conectará a la de Aira como si fuera un cable de comunicación. Entonces, Momo decide darle un voto de confianza, pero personalmente elimina el aura del cuerpo de Aira para evitar que la entidad tome el control total del cuerpo de la niña. Al hacerlo, Momo comienza a visualizar los recuerdos del fantasma, viendo cuando jugaba con su hija. Los dos vivían juntos, pero la mujer llevaba una vida secreta para conseguir dinero. De repente, su casa es invadida por unos hombres que, además de atacarla, se llevan a la niña. Aunque su brazo fue cortado en la confusión, entre tantos pedazos de vidrio, la madre se da cuenta de lo sucedido y corre desesperada por la calle en busca de su hija. Después de pasar por varias calles, encuentra el coche de los hombres, pero no tiene fuerzas para alcanzarlo y se desmaya en el suelo. Durante este momento, tiene una breve epifanía, imaginándose bailando en un hermoso lugar. Sin embargo, cuando recupera la conciencia, ya se encuentra en forma fantasma, perdido, sin recordar qué debe hacer. Simplemente siente que perdió algo muy preciado ese día, pero no puede decir qué exactamente. Más tarde, Aira, aún joven, le arranca el vestido a esta mujer ensangrentada en la calle, creyendo que es su madre. Sin embargo, cuando mira más de cerca el rostro de la mujer, se da cuenta de que no lo es. Aira se da vuelta, dejando atrás a la mujer. El fantasma intenta reaccionar, pero no entiende muy bien lo que está pasando. Entonces aparece el padre de Aira y la regaña diciéndole que no salga sola. Aira explica que había confundido a una mujer con su madre, pero él responde que sería imposible que fuera ella. En ese momento, Aira pregunta por su madre, y su padre le explica que está en un lugar muy lejano. Al escuchar esto, Aira pregunta inocentemente cuándo regresará su madre. Su padre responde que tomará mucho tiempo y la anima a ser fuerte para afrontar sola la situación, para que cuando su madre regrese pueda estar orgullosa de su fuerza. Con eso, Aira promete hacer todo lo posible para enorgullecer a su madre. Mientras tanto, la mujer ensangrentada le pregunta a Aira dónde está su hija, revelando que realmente la perdió. Pensando un poco más, la entidad finalmente recuerda su pasado, cuando aún estaba viva, y a su hija. Así, afirma que esta vez hará todo lo posible para proteger a Aira y asegurarse de que nadie vuelva a lastimarla. Finalmente, entiende por qué Aira la llamó mamá y siente que necesita corresponder. En medio de todo esto, Aira finalmente despierta, pero Momo cae al suelo, demostrando que se siente mal. Okarun se prepara para enfrentar a la entidad si está haciendo algo contra Momo, pero ella le pide que no haga nada. En ese momento, la entidad se dirige a Aira y le pide disculpas por sus acciones, admitiendo que en lugar de protegerla como había prometido, terminó lastimándola. En medio de las excusas, ella comienza a sentirse como un verdadero monstruo, mientras su cuerpo comienza a desintegrarse.
Y, al ver esa escena, Momo pregunta qué pasará con ese fantasma. Y entonces la abuela Turbo explica que, al pasarle toda su aura a Aira, la entidad comenzará a perecer hasta que no quede absolutamente nada. Al escuchar esto, Momo pregunta qué pasará a partir de ahí, pero la abuela Turbo explica que la entidad simplemente desaparecerá y volverá a la nada, como si nunca hubiera existido. Además, tanto los vivos como los muertos la olvidarán. Pero para la abuela Turbo, esto no hace la más mínima diferencia, porque para ella, la vida de ese ente probablemente no valía nada, y por lo tanto, perderla no significa mucho. Aún así, al ver esto, Momo comienza a sentir lástima por la criatura, y dice que las cosas no deberían ser así, ya que es un desenlace muy cruel para cualquier ser. Dicho esto, pregunta si había alguna manera de que la entidad descanse en paz. Entonces, la abuela Turbo responde que no. Al fin y al cabo, descansar en paz solo dependerá del corazón de la propia entidad. Mientras se desmorona, el fantasma se arrepiente de muchas cosas que no hizo cuando todavía tenía a su hija con él. Desearía haberle comprado mejor ropa a la niña y haber jugado más con ella. Afirma que su hija habría sido una persona más feliz si no le hubiera nacido. Por haber lastimado a su hija, el fantasma le pide disculpas a su hijo perdido. En ese momento, Aira corre hacia ella y llama a su madre, como le había pedido anteriormente. Además, Aira deja claro que fue la persona más feliz del mundo por tenerla como madre. Los dos empiezan a llorar abrazados y finalmente la madre desaparece en el aire. Pero Aira promete que nunca olvidará a su madre. Sobre la historia del fantasma, para aquellos que no entienden muy bien, este fantasma, cuando aún estaba vivo, hizo un trabajo extraño, por así decirlo, porque siempre amanecía sola en una cama, pero con el dinero de su lado, para que puedas entender lo que estaba haciendo. Resultó que se involucró con las personas equivocadas. Estas personas equivocadas irrumpieron en su casa, le robaron a su hija y durante el ataque, un trozo de vidrio entró en su muñeca, probablemente golpeando una vena. Mientras corría desesperadamente detrás de su hija, tratando de llegar al auto de esos tipos, ella sangró demasiado y terminó muriendo bajo la lluvia, en medio de la nada. Por eso, deambulaba completamente perdida, sin memoria y completamente acabada. Es algo muy triste. Por eso, cuando conoció a Iri, y Tiratara no recordaba nada, pero terminó siendo llamado Mami por ella. Después de eso, se convirtió en una molestia en la vida de la niña, pero, irónicamente, terminó salvándole la vida, que fue la misma que él tomó, totalmente loco. Mientras comen, Momo aprovecha para disculparse con Aira por dejarle caer un cuenco en la cabeza el otro día. Pero incluso mostrando esta pequeña amabilidad, Momo deja claro que no tiene intención de ser su amiga. Entonces, le dice a Aira que se dé prisa y se disculpe por burlarse de Karun a sus espaldas. Sin embargo, Aira cambia el enfoque del tema a Momo, diciendo que está segura de que es un demonio. Al escuchar estas tonterías, Momo niega sus sospechas y afirma que Aira está pensando mal debido a un simple malentendido. Sin embargo, Aira continúa reforzando sus sospechas, diciendo que todo allí es extraño, incluida Seiko, quien no se parece a la abuela de Momo, pues es muy joven y hermosa. En cuanto a Seiko, echa más leña al fuego, diciendo que Aira es muy buena y que Momo realmente es un demonio, burlándose de su propia nieta. Aira toma esto literalmente y vuelve a decir que Momo es la jefa de todo el plan demoníaco. Después de eso, va más allá y comienza a sospechar que el grupo de Momo está planeando destruir el mundo. Al escuchar esto, Momo deja en claro que no tiene tanto poder. De lo contrario, le habría volado la cabeza a Aira hace mucho tiempo. Los dos comienzan a enfrentarse visualmente mientras comen ramen. Aira, a su vez, dice que Momo está subestimando sus poderes, porque, según ella, fue elegida para salvar al mundo, y el criterio para ello fue la lástima de su belleza. Después de decir eso, simplemente se aleja, dejando a Momo hablando sola. En cuanto a Seiko, sigue del lado de Aira e incluso le ordena que acabe con su nieta. Al escuchar a su propia abuela del lado del enemigo, Momo se enoja y la llama maldita anciana. Dicho esto, Aira regresa al lugar para hablar con Akaro y le dice que, aunque es un demonio, la ha salvado innumerables veces. Entonces, ¿quieres saber por qué hizo esto? Entonces, Momo se interpone entre los dos y dice que la razón por la que Akaro la protegió es porque él no es un demonio, como lo acusaba Aira. Mientras tanto, Akaro afirma que no hay razón para que él la haya salvado tantas veces. Después de todo, si hay personas en problemas, él siempre se mueve para ayudarlas.
amigas. Al escuchar esto, Aira se sorprende momentáneamente, pero cree que Akaro es una persona amable porque todavía tiene un corazón humano. Ella le promete que lo liberará del control de Momo. Al pensar en esto, Aira comienza a notar un buen sentimiento creciendo en su pecho hacia Akaro, aunque le resulta extraño, ya que todavía cree que él es un demonio. Después de eso, Seiko comienza a jugar con las bolas de Akaro para volver a colocarlas en su lugar. Cuando consigas golpear la pelota en la posición correcta, todos empezarán a celebrar la victoria. De regreso a la escuela, Momo vuelve a pensar, ya que todavía no tienen idea de dónde podría estar la otra pelota. Luego, Momo invita a todos a ir al Net Café después de clase, precisamente para discutir el tema. Sin embargo, Akaro dice que hará un informe durante el almuerzo, y además no podrá ir al Net Café después de clase, ya que tiene una cita. En el almuerzo, Momo se sienta a comer con sus amigos y comenta que Karun es extraño y actúa como si estuviera ocultando algo. Una de sus amigas sugiere que Momo sospecha que hay otra mujer en la mezcla. Sin embargo, Momo deja en claro que no está hablando de ese tipo de secreto. Después de todo, Karun es el último tipo que haría algo así. Poco después, recuerda a Aira y la forma en que miró a Karun cuando se despidieron. Entonces, decide salir a caminar para comprar algo, pero en el camino no puede dejar de pensar en lo que Karun podría estar escondiendo. Y ella entonces tiene la idea de ir a su clase para aclarar esta historia, pero poco después decide dejar su obsesión a un lado para no perturbar su informe. Entonces continúa su camino de regreso a la habitación donde están sus amigos, hasta que, de repente, se encuentra cara a cara con Karun encima de Aire. Unos minutos antes, el niño simplemente estaba haciendo algunos ejercicios para fortalecerse y poder enfrentarse a los enemigos que pudieran surgir. En medio del entrenamiento, Aire se le acerca y tiene una expresión seria en su rostro. Ella regresa con la misma charla, diciendo que él es un demonio. Pero aunque eso es cierto al menos en su mente, Aire todavía cree que debería abrirse a él y decirle exactamente cómo se siente. Luego, ella se acerca a él para besarlo, pero Karun la rechaza, avergonzada por este acercamiento inusual. Aire explica que cuando una persona declara su amor a otra, esas personas suelen besarse. Después de todo, eso era lo que estaba escrito en uno de los libros de su padre. Además, Aire afirma que es responsabilidad del hombre aceptar la declaración de una mujer cuando ésta lo hace. Al escuchar algo tan aleatorio, Karun se mantiene firme y le dice que deje de pensar en eso. Dice que una chica tan popular como ella no debería prestarse a algo así. Sin embargo, Aire insiste en que se equivoca al intentar comparar popularidad con romance, ya que uno no tiene nada que ver con el otro. En medio de ese empujón, sus piernas se entrelazan y termina cayendo encima de ella. Fue entonces cuando Momo los vio. Al mirar la escena, Momo nota que Aire hace un puchero como si pidiera un beso. Karun intenta justificarse, pero Momo lo deja hablando solo, muy molesto. Ella cree que, en lugar de hacer el supuesto reportaje, se estaba divirtiendo con Aire. Karun intenta seguir a Momo para resolver el malentendido, pero ella le grita y se dirige a la clase de biología. En clase, estudian la langosta boxeadora y lo fuerte que puede ser su golpe. Mientras tanto, los amigos de Momo observan el comportamiento de la niña desde el otro lado del acuario. Momo, que está visiblemente deprimida, comienza a hablar con una de las langostas y le dice que a ella también le gustaría golpear algo a veces. Los amigos de Momo, al notar esto, deducen que estaba poseída por el espíritu de una de las langostas, ya que solo eso explicaría su locura. Mientras tanto, Karun sigue pensando en lo que hizo para enojar a Momo. Concluye que no tendrá sentido disculparse y cree que todo fue culpa suya, ya que no le dijo que estaba entrenando. De hecho, el plan de Karun era parecer repentinamente más fuerte para sorprenderla, como si ella no notara los cambios graduales. Habiendo decidido, decide continuar con su intensa rutina de entrenamiento para Momo, sin poner más excusas. De repente, la gente que lo rodea desaparece y el suelo de la habitación se empapa. Entonces Karun escucha un grito estridente, corre hacia el lugar del ruido y encuentra a Airi. Aprovecha para preguntar qué pasó con todos los que estaban en la escuela segundos antes. Sin embargo, al igual que él, Airi no sabe nada y dice que todo se volvió extraño, con un brillo proveniente del exterior. Luego, Airi vuelve a culpar a Momo por lo que está pasando, creyendo que está usando sus poderes demoníacos.
ellos. Al escuchar esto, Karun se da cuenta de que Momo también está desaparecida. Entonces, recorre toda la escuela llamándola por su nombre, y en el camino se da cuenta de que ya ha sentido el mismo sentimiento antes. Mientras tanto, Momo tampoco sabe lo que está pasando. Parece estar preocupada por Karun, pero cuando piensa en él, recuerda el problema que tuvieron antes y se enoja nuevamente. De repente, siente que una presencia se acerca. Luego ve algo que parece un dinosaurio. Pero no exactamente un dinosaurio, parece más bien una serpiente. De la nada, una onda en el agua revela un monstruo, y él nota que hay alguien allí. Al disparar un rayo láser verde, el monstruo casi destruye todo el lugar. Mientras tanto, el caos provocado por el dinosaurio genera una explosión. En ese momento, Aira comienza a sospechar de la situación y pregunta si Karun y Momo le estaban haciendo algo malo. Molesto, Karun deja claro que él tampoco sabe lo que está pasando. Aunque no sabe exactamente qué es eso, Karun comenta que algo similar sucedió en el pasado. El cielo de repente se oscureció y él y Momo quedaron completamente rodeados. Al escuchar esto, Aira pregunta qué hicieron para solucionar esa situación. Karun revela que para que todo volviera a la normalidad, necesitaban derrotar al alienígena responsable. Tan pronto como oye hablar de extraterrestres, Aira se confunde, ya que ni siquiera sabía que estos seres existían. Karun explica que los extraterrestres también son reales y que son mucho más fuertes y peligrosos. Mientras Aira intenta comprender la motivación de los extraterrestres para atacarlos, Karun admite que él tampoco lo sabe, pero recuerda que los extraterrestres que encontró estaban extrayendo órganos reproductivos humanos. En medio de su conversación, son atacados por un veloz monstruo, que por alguna razón sigue repitiendo tiquetito en español una y otra vez. Usando una velocidad increíble, el monstruo se acerca. Karun, al darse cuenta del peligro, rápidamente se transforma y salva a Aira. Luego, le dice que salga de allí para no interferir en su pelea. Sin embargo, cuando habla con ella, la llama Aira-chan, lo que la hace sonrojar ligeramente. Aira se queja y le dice que no la llame así, ya que ni siquiera se han besado. Mientras tanto, Karun es atacado por los mismos alienígenas de antes, que estaban detrás de Momo. Lo tiran contra el suelo y expresan sorpresa de que todavía resista. Aira intenta ayudarlo, apuntando con un crucifijo a los extraterrestres y ordenándoles que se alejen de Karun, amenazando con enfrentarlos. Karun, sin embargo, le pide que huya porque sabe lo poderosos que son los extraterrestres y que Aira no tendría ninguna posibilidad contra ellos. Además, Karun explica que el principal objetivo de esos monstruos son las mujeres, debido a su objetivo de encontrar órganos reproductivos para su especie. Los alienígenas atacan a Aira con una ráfaga de aire y la derriban. Luego le dicen a Karun que están allí para capturar el plátano. Karun está indignado y se pregunta por qué todos quieren tanto su malachi. Uno de los extraterrestres explica que el plátano de Karun tiene tecnología que va más allá de lo que jamás hayan producido. De hecho, piensan que el poder de la abuela Turbo pertenece al niño. Para los extraterrestres, esta habilidad es extremadamente útil y puede aplicarse en varios experimentos. Al escuchar esto, Karun explica que recibió ese poder a través de una maldición y que sus habilidades no son ni innatas ni biológicas. Aún así, los extraterrestres ignoran sus palabras y continúan con el procedimiento para cortarle el plátano. En medio de esto, Aira se transforma en la bailarina y comienza a golpear a los monstruos, diciendo que, como había dicho antes, ella es la elegida. Y al notar que Aira también tiene poderes, uno de los extraterrestres comprende por qué puede ingresar a su espacio. Por eso, deciden aprovechar para capturar también su plátano. En cuanto a Okarun, decide irse a ponerse algo, ya que su ropa quedó destrozada con el último ataque que recibió. Aira está lista para enfrentar las amenazas, mientras Okarun se mantiene al margen de la pelea. Pero, cuando busca por todas partes, simplemente no encuentra ropa para ponerse y comienza a desesperarse. Entonces, Chiquitita golpea de lleno a Okarun, derribándolo. Y cuando regresa a la lucha contra Aira, tiene la cabeza enterrada en el techo. Sin embargo, Diz ayuda a su compañero poco después, golpeando a Aira. Una vez en la pared, siente como si algo aplastara su cuerpo. Entonces, el extraterrestre le informa que es capaz de usar sus poderes incluso sin decir fotogrametría. Después de todo, no podía dejar pasar el hecho de que ella bajó la guardia. En cuanto a ella, Aira dice que no le importa en absoluto y solo le pide que la deje irse. Sin embargo, Diz dice que debido a que tiene muy buenos movimientos, también le quitarán el plátano. Al escuchar esto, Aira dice que es divinamente elegida
y por lo tanto no perderá ante nadie. Entonces, Chiquitita vuelve a golpearla, destruyendo el muro que la cobijaba. Él luego está de acuerdo con que ella es la elegida, pero, contrariamente a lo que ella cree, para Chiquitita, ella es la elegida para la evolución de los extraterrestres. Dicho esto, deciden empezar a quitarle el plátano. Sin embargo, Okarun, aún con la broma, decide hacer algo por su amigo, pues, para él, hay cosas mucho más importantes que la ropa. Dicho esto, se transforma delante de todos, preparándose para el combate. Sin embargo, los alienígenas comienzan a presionarlos contra el suelo, poniendo fin a la transformación de Okarun. En este, uno de los extraterrestres explica que este poder que ejercen solo es posible debido a la combinación de la psicoquinesis de los tres, y el poder en cuestión se llama Zona Increíble, que se encarga de acabar con la transformación de cualquiera que se encuentre en su zona. Y aunque este poder es muy útil contra tus enemigos, también tiene un defecto, ya que no pueden atacar a Aira y Okarun mientras tengan este poder activo. Dicho esto, superan esta debilidad colocando otro monstruo dentro del área y ordenándole que mate a golpes a Okarun. Pero, en medio de la pelea, Okarun logra regresar con su transformación y aleja al enemigo, quien, a su vez, cruza la zona increíble, en absoluto de ver a Okarun junto a Aira. Sin embargo, él, a su vez, dice que la extrañaba mucho. Sin embargo, Momo rechaza su gesto de cariño, llamándolo pervertido por el hecho de estar sin ropa. En cuanto a los alienígenas, se preparan nuevamente para un contraataque y despiertan a uno de los alienígenas dormidos, diciéndole que se concentre en la pelea. En cuanto se levanta, el alienígena les propina varios golpes a Aira y Okarun, recibiendo la orden de matarlos. Pero, en medio de los ataques, son interrumpidos, ya que Momo nuevamente repele los poderes psíquicos de los enemigos. Sin embargo, uno de los alienígenas todavía puede moverse y comienza a dirigirse hacia ellos. Entonces, Okarun y Aira lo atacan porque, sin sus poderes psíquicos, los extraterrestres son solo niños. Pero, en medio de la pelea, le lanza un gancho a Aira, quien termina con la cabeza hundida en el techo, lo mismo que le hizo a Chiquitita. En cuanto a Momo, dice que no puede ver los ataques del alienígena, lo que complica mucho su trabajo. Luego, el monstruo intenta acabar con Aira con un ataque sorpresa. Sin embargo, Okarun se da cuenta del ataque y logra salvar a la niña a tiempo. Al ver esto, Momo se sorprende, ya que no esperaba que Okarun fuera capaz de esquivar los ataques del alienígena. Luego, Okarun y Aira atacan nuevamente al enemigo en su punto débil. Pero, al verlos tan cerca, Momo se pone celosa y les dice que dejen de hacerlo. De lo contrario, lo harán, explotar juntos. Al notar a Momo tan emocionada, Aira deduce que simplemente está celosa. Entonces, Momo tiene otro mini pánico, que la hace perder el control de su magia. Luego, Aira la regaña y le recuerda que Momo es responsable de frenar los poderes psíquicos de los extraterrestres, para que ella no pueda distraerse. De repente, mientras están peleando, el pasillo se llena de una luz verde y agua por todos lados, lo que inunda todo el lugar, dejando a todos sumergidos. En este, Momo logra llegar a la superficie y al tocar la pared se da cuenta de que tanto la pared como el techo se han convertido en agua. Para empeorar aún más las cosas, ese dinosaurio de antes, Nessie, comienza a caminar por el techo del pasillo de manera intimidante. Luego, Momo dice que deberían huir por ahora, pero al escuchar esto, Aira discute con ella, diciendo que nadie había aceptado ser guiado por ella. Además, Aira afirma que ella es la líder del grupo. En cuanto a los extraterrestres, discuten con Nessie porque, como no pudo retener a Momo, le recortarán el 60% de su salario como castigo por su incompetencia. Pero al escuchar esto, Nessie muestra el corte real que habrá, partiendo al alienígena en dos con un solo golpe. Al ver esa escena, Okarun y Momo comienzan a nadar como nunca, dejando atrás a Aira, hasta que, de repente, escuchan el sonido de un golpe lanzado por un ciempiés. El golpe proviene de debajo del agua y alcanza a cualquiera que esté cerca. Luego, empiezan a nadar aún más rápido y, en el camino, Okarun explica que los ciempiés suelen ser más fuertes bajo el agua. En cuanto al ciempiés, afirma que su golpe es 10 veces más fuerte cuando está bajo el agua. Aunque tiene esta ventaja, el ciempiés necesita regresar a la superficie para enfriarse. Una vez hecho esto, regresa bajo el agua. Entonces, Okarun decide usar las piernas de la abuela Turbo para nadar más rápido. Pero tan pronto como hace eso, regresa a la superficie y dice que la abuela Turbo no sabe nadar.
Por tanto, vuelve a nadar con sus propias piernas. En el camino, se quejan de estar en una situación tan difícil, porque, al mismo tiempo que necesitan salvarse, también necesitan encontrar la manera de salvar a Aira, que lleva un tiempo bajo el agua. Allí, Okarun le pregunta a Momo sobre sus poderes psíquicos, pero ella le explica que solo puede usarlos cuando está cerca del enemigo. Como la tijereta no le permite acercarse, Momo no puede usar sus poderes contra el enemigo. Al escuchar esto, Okarun se propone llamar la atención del Ciempiés, mientras ella usa su magia contra él. Sin embargo, Momo inicialmente no está de acuerdo con la idea y dice que Okarun terminará como Aira si se mete con ese enemigo. Allí, él dice que solo está tratando de ayudar de alguna manera, pidiéndole que deje de gritar tanto. En cuanto a Momo, ella afirma que no le servirá de nada ir contra el enemigo. Después de todo, esto solo complicará aún más las cosas. Así que lo mejor que pueden hacer por ahora es simplemente huir. Respecto a Aira, Momo dice que ella tiene la culpa de ponerse traviesa con él. Sin embargo, Okarun deja claro que no hicieron nada grande. Aún así, Momo continúa regañándolo y le recuerda aquella vez que la derribó en el patio y se puso encima de ella. Al notar su forma de hablar, Okarun deduce que Momo tiene celos de él, pero trata de ocultarlo, diciendo que no le importa en absoluto lo que los dos hagan juntos. En cuanto a Okarun, no le convence esa respuesta y pide poder explicarse mejor. Después de todo, él se preocupa por aclararle todo este malentendido, pero antes de que pudieran hablar, el Ciempiés los ataca nuevamente, lo que hace que Okarun abrace a Momo desnudo. Entonces, el enemigo los persigue nuevamente. Sin embargo, Momo se sube encima de Okarun y tiene la idea de presionar su cuerpo como un pez, aumentando su velocidad. Una vez hecho esto, logran perder al lacrayano. Además de salvarlos a ambos, Momo también recupera a Aira de sus enemigos y le dice que despierte, pero pronto se da cuenta de que la niña ha tragado mucha agua. Luego, Momo usa su magia para eliminar toda el agua de los pulmones de Aira, devolviéndola a la vida. Tan pronto como Aira se despierta, Momo le dice que se quite la ropa, explicándole que, con la fricción del agua, sus movimientos serán más lentos. Sin embargo, Aira se niega y dice que solo se quitará la ropa la noche de su boda. Mientras tanto, los alienígenas observan que, a pesar de ser muy fuertes, todos acaban teniendo una debilidad que favorece al enemigo. Por ejemplo, uno de los alienígenas ataca todo lo que se mueve delante de él, lo que hace que sus ataques no sean muy asertivos. El lacrayano necesita regresar constantemente a la superficie para respirar, volviéndose vulnerable mientras tanto. Al darse cuenta de que no pueden trabajar en equipo, el líder alienígena sugiere que utilicen el cable de transmisión para fusionarse en un solo ser. Mientras tanto, Momo finalmente convence a Aira para que se desnude y se quede en ropa interior. Los dos suben a Okarun y se dirigen hacia el Ciempiés, quien comienza a atacarlos tan pronto como nota su aproximación. Al final, logran escapar ilesos. Entonces, Okarun se da cuenta de que el enemigo usa un dispositivo alrededor de su cuello para llevar agua y disparar sus ataques. Se da cuenta de que si pueden destruir este dispositivo, los ataques se detendrán. Así, intentan acercarse al enemigo para poner en práctica el plan. Sin embargo, a medida que se acercan a la fuente de los láseres, el enemigo afirma que todavía son competentes en el combate cuerpo a cuerpo bajo el agua. Con eso, los tres son desechados. De repente, Momo es alejada de sus amigos porque los extraterrestres la consideran el enemigo más peligroso y deciden cuidar de ella primero. Aunque pueden simplemente esperar a que Momo se ahogue, deciden acelerar el proceso. Un alienígena intenta atacarla, pero Momo logra defenderse y dice que no debería haberse fusionado con el Ciempiés, ya que sus golpes solo son fuertes bajo el agua, lo que no ocurre en tierra firme. El alienígena, sin embargo, recuerda que incluso con esta debilidad todavía puede respirar bajo el agua, a diferencia de ella, que ahora solo puede esperar la muerte. En ese momento, Aira sujeta su cabello contra el enemigo, creando un camino a través del cabello para que Okarun alcance a Momo. Una vez hecho esto, la rescata y derrota al alienígena, cortándolo por la mitad. Luego de que la situación se calma, Momo y Okarun se despiertan, uno encima del otro y sin ropa. Al tocar el suelo y darse cuenta de que vuelve a ser sólido, Okarun está seguro de que finalmente toda la pesadilla ha terminado. De repente, la escuela vuelve a la normalidad. En cuanto los demás estudiantes ven a Okarun y Momo desnudos en el suelo, todos empiezan a burlarse de la situación, sin entender nada de lo que está pasando.
pasando, y cuando se reúnen con la enfermera de la escuela, les preguntan a Momo y a los demás si están siendo acosados. Sin embargo, responden que no, pero la enfermera sigue sospechando de la respuesta y vuelve a hacer la misma pregunta, diciendo que tiene tolerancia cero con el acoso y que, por tanto, pueden avisarle si pasa algo. En medio de la conversación, son interrumpidos por otra empleada del colegio, quien la llama para resolver algo en la sala de profesores. Al notar que no tocó la puerta antes de entrar, la enfermera se enoja y dice que le ha advertido varias veces que no entre a su habitación sin permiso. Dicho esto, ella comienza a disciplinarlo con varios azotes, pero a mitad de la sesión de azotes regresa con los estudiantes y les dice que estará ocupada por un breve momento. En cuanto a Aira, está desesperada, pues no puede decirle que fue vista en una situación un tanto embarazosa. Momo está irritada por el hecho de que los extraterrestres no se quitan de su camino. Allí, Okarun explica que, de hecho, lo persiguen, ya que quieren apoderarse de los poderes de la abuela Turbo a cualquier precio. Continuando con la conversación, Momo le pregunta a Aira ¿desde cuándo puede usar los poderes de Acrosilk? Aira responde que este poder despertó en ella en medio de la pelea. Sin embargo, Aira deja en claro que ella siempre ha sido una belleza guerrera, elegida, incluso antes de obtener acceso al poder de Acrosilk. Ahora que tiene un poder de este nivel, Okarun cree que Aira se convertirá en otro objetivo de los alienígenas. Al escuchar esto, Aira deduce que el chico está preocupado por ella, pero Okarun la ignora y continúa hablando con Momo sobre los extraterrestres. Dice que mientras sigan teniendo poderes yokai, los extraterrestres los perseguirán para siempre. Momo nota algo extraño en esto. Después de todo, si quieren poderes yokai, ¿por qué no luchan contra un yokai directamente? En cuanto escucha esto, Okarun reconoce que tiene razón y explica que el hecho de que los extraterrestres no hayan invadido la Tierra, a pesar de que tienen el poder para hacerlo, se debe a la presencia de yokai alrededor del mundo. Él cree que la Tierra está protegida por yokai y demonios en general. Respecto al interrogatorio de Momo, Okarun piensa que los extraterrestres están atacando a los humanos porque son más débiles que los yokai. En base a la evolución que pretenden obtener de los humanos, el siguiente paso sería eliminar a los yokais. Dicho esto, Okarun comienza a ponerse más paranoico y dice que deben darse prisa para encontrar su pelota. Momo, confundida, no entiende nada de lo que dice, ya que Okarun contó la historia de forma desorganizada. Aira, por su parte, mantiene su síndrome de grandeza, afirmando que ella es la responsable de salvar al mundo de este mal antes mencionado. Poco después, Aira vuelve a Bar el momento en que los demás estudiantes la vieron desnuda, lo que la hace volver a desesperarse. Momo se da cuenta de que no tendrá sentido explicar todo lo sucedido. Después de todo, nadie les creería. Pensando más profundamente, Aira decide liberar su piel diciendo que Momo fue quien la desnudó. Al escuchar esto, Momo claramente se opone a la idea, pero Aira recuerda que, de hecho, le ordenó que se desnudara en un momento. En medio de la conversación, aparecen unas chicas que recogen a Aira. Okarun apresura a Momo para que piense rápidamente en una excusa. De lo contrario, Aira la pintará como una villana para todos. Sin embargo, Momo dice que no le importa esa situación. En cambio, pregunta qué pasó entre él y Aira el día que ambos estaban uno encima del otro. Okarun revela que Aira intentó besarlo de la nada, lo que terminó provocando una pelea que resultó en que los dos cayeran al suelo. Explica que Momo llegó exactamente en ese momento, viéndolos a los dos en una posición sugerente, pero que en realidad no estaba pasando gran cosa. Incluso después de la explicación, Momo le pregunta qué estaba haciendo allí. Avergonzado, Okarun revela que estaba practicando flexiones, porque quería hacerse más fuerte. Momo todavía no comprende completamente la situación y le pregunta por qué estaba entrenando en secreto. Al ver que no hay forma de seguir ocultándolo, Okarun confiesa que quería hacerse más fuerte sin que ella lo supiera, para sorprenderla, apareciendo de repente más fuerte. Al escuchar esto, Momo comienza a reír, encontrando gracioso que él también tenga un lado tan frívolo. Okarun, avergonzado, explica que solo quería ser amable con ella. Momo, aprovechando, comienza a burlarse aún más de él, pidiéndole ver su cara de vergüenza, pero Okarun la evita e intenta irse. En ese momento, algunos amigos de Momo aparecen en escena y dicen que ya saben de la escena que ella y Okarun
protagonizaron en la escuela, donde se los vio abrazados desnudos. Los amigos se acercan, presionándolos aún más, queriendo saber exactamente qué pasó. Momo, tratando de evitar una mayor confusión, decide no dar explicaciones y dice que no entenderían incluso si ella intentara explicar. Recién con esta línea, uno de los amigos deduce el misterio y concluye que están en un triángulo amoroso, ya que Aira también estaba desnuda en ese momento. Recordando el momento en que Momo estaba hablando con un ciempiés marino, su amiga deduce que estaba tratando de aprender a golpear como el ciempiés para noquear a Aira más fácilmente. Mientras tanto, Aira también es interrogada, pero opta por guardar silencio para no manchar su imagen de buena chica entre sus amigos. Uno de los estudiantes pregunta si Momo tiene algo que ver con lo sucedido, ya que llevaba un tiempo metiendo con Aira. Al escuchar esto, todos recuerdan los rumores sobre Momo acopulándose con cualquiera. Deciden hacer algo para evitar que ella salga de esta situación sin castigo. Aira, arrepentida, opta por contar la verdad sobre el rumor y confiesa que fue ella quien difundió los rumores sobre Momo. Aira pide a todos que dejen de hablar mal de ella. Sin embargo, al hacer esta confesión, Aira se da cuenta de que su popularidad ha terminado. Al verla en ese estado, Momo se acerca a ella para entender qué está pasando. En ese momento, Chiquitita reaparece, demostrando que todavía quiere pelear, pero pronto cae al suelo al estar débil por la pelea anterior. Chiquitita despierta en casa de Momo, con sus heridas ya curadas. Al principio piensa en atacarlos nuevamente, pero cuando se da cuenta de que lo cuidaron, comienza a llorar emocionado. Dice que nunca antes nadie había sido tan amable con él y promete no volver a las Tistatu. Nunca más. Después de comer, Chiquitita explica que su hijo está enfermo y que el tratamiento es muy costoso. Mientras cuenta su historia, utiliza palabras que nadie conoce, lo que dificulta la comunicación. Explica que en el lugar de donde viene se paga muy poco, lo que lo obliga a buscar divisas. Para colmo, Chiquitita no tiene fuerzas suficientes para realizar el trabajo que le ofrece su país, dejando solo trabajos peligrosos e ilegales. Debido a que estaba débil y no podía conseguir dinero, su esposa terminó muriendo por la misma enfermedad que ahora aqueja a su hijo. Reflexiona sobre el daño que ha causado a los humanos y comienza a llorar, sintiéndose patético. Okarun, emocionado, pregunta cómo pueden ayudarlo y sugiere darle su bolso al extraterrestre como una forma de salvar al hijo de Chiquitita. Momo, horrorizada, objeta, afirmando que esto es demasiado. Okarun le recuerda que pueden intentar recuperar la bolsa más tarde. Sin embargo, Momo dice que ni siquiera sabrían dónde conseguir el bolso de Okarun. Además, el tratamiento de sangre que necesita el hijo de Chiquitita debe realizarse constantemente. Entonces, incluso si ayudan una vez, no resolverán el problema a largo plazo. Momo concluye que la única manera que tiene Chiquitita de salvar a su hijo es buscar un trabajo que pague bien. Al escuchar esto, Okarun argumenta que aunque quiere trabajar, Chiquitita no puede hacerlo y está dispuesto a ayudarlo en todo lo que pueda. En cuanto a Aira, se ofrece a recuperar el saco de Okarun más tarde. Esto despierta los celos de Momo, quien le dice que se calle. Aira responde que Momo debería apoyar a Okarun, ya que él está tratando de ayudar a alguien más, ya que eso es lo que significa ser socio. Molesta, Momo responde y le dice a Aira que deje de fingir ser su compañera. Mientras tanto, Chiquitita, aunque está agradecida por la voluntad de Okarun de ayudarlo, admite que Momo tiene más razón en la situación. Reconoce que la única manera de ayudar verdaderamente a su hijo es mejorar su propia vida. Aunque conmovida por la consideración que recibieron, Chiquitita decide que ya han hecho más que suficiente por él. Decide irse y rehacer su vida por su cuenta, agradeciéndoles su ayuda y apoyo. Antes de que pueda irse, Seiko se da cuenta de que la sangre de Chiquitita es ese líquido blanco que gotea de él. Ella tiene la idea de hacerle una prueba, ofreciéndole leche para beber. Una vez terminado, Chiquitita se da cuenta que la leche es idéntica a la sangre que necesita. Con esto, podrá salvar la vida de su hijo. Luego, Seiko se pone en contacto con un amigo granjero y le proporciona una vaca a Chiquitita. Con eso resuelto, se despiden de él, quien parte en su nave espacial. Antes de partir, Chiquitita les vuelve a agradecer su generosidad, prometiendo que nunca olvidará la ayuda que recibió. Luego de irse, Momo le pregunta a su abuela si ahora cree en los extraterrestres, ya que vio un ovni justo frente a ella. Sin embargo, Seiko sigue incrédulo e insiste en que Chiquitita era solo una capa. Okarun intenta ayudar a Momo, mencionando que existe una teoría de que los capas son en realidad
extraterrestres. De regreso a casa, Momo y los demás se arrodillan ante Seiko y le piden que les compre uniformes nuevos. Seiko, sin embargo, dice que solo lo comprará para Okarun y Aira, ya que no le gusta la forma en que Momo la ve y claramente quiere explotar su poder financiero. Pensándolo bien, Seiko dice que solo comprará el uniforme de Momo si imita a Hitoshi Abe. Sin otra alternativa, Momo obedece. En ese momento suena el timbre y Seiko le dice que abra, sin dejar de imitar. Cuando abre la puerta, Momo se encuentra cara a cara con Gigi, su amigo de la infancia y también su primer amor. Al ver al niño allí, Seiko dice que su madre ya le había advertido sobre la visita. En cuanto a Okarun, nota que Gigi parece tener mucho estilo, y por su forma de vestir, el chico debe ser sin duda un atleta. Pero justo después de elogiar al chico en todos los sentidos, Okarun se siente decepcionado por haber dicho palabras tan honorables. Después de todo, Gigi no es más que un tonto. El niño se burla de la imitación de Momo y luego comienza a gesticular salvajemente, haciendo que Momo quiera matarlo. A pesar de su desaprobación, Seiko envía a Gigi, lo que despierta la extrañeza de Momo. Ella pregunta qué está pasando allí y Seiko le revela que Gigi vivirá con ellos a partir de ese día. Al escuchar estas tonterías, Momo comienza a gritar, rogando que esto no suceda. Sin embargo, Gigi interpreta positivamente su explosiva reacción, creyendo que está contenta con su presencia. En cuanto a Aira, encuentra extraña la llegada del nuevo chico y sugiere que Momo necesita un nuevo demonio, razón por la cual llamó a Gigi. Luego entra en un nivel aún mayor de paranoia y comienza a creer que Momo está constantemente reuniendo aliados para hacer quién sabe qué. Aira deduce que se está preparando para Ragnarok o algún tipo de guerra final. Al escuchar toda esta locura, Okarun dice que nada de esto está sucediendo, pero Aira, completamente consumida por su teoría de la conspiración, comienza a pelear con Momo, afirmando que su malvado plan ya está claro para todos. Aunque eran aliados contra los alienígenas, Aira deja claro que se trataba solo de una alianza temporal. Ahora se declara la nueva enemiga de Momo. En otras palabras, volvemos a las raíces. En medio de la confusión, Aira decide que también reunirá aliados para enfrentar al Ragnarok que ni siquiera existe. Entonces, ella sale corriendo del lugar y Momo se irrita aún más, enfrentándose a un problema tras otro. Okarun decide regresar a casa, pero en el camino, Momo hace algunos gestos con las manos, dando a entender que se verán al día siguiente. Al ver eso, Okarun no entiende nada. Momo luego se traga su orgullo y claramente dice «Nos vemos mañana» y le pide que responda, ya que ella se tomó la molestia de iniciarlo. Okarun, avergonzado, acaba respondiendo, provocando un gran bochorno entre ambos. Después de despedirse de Okarun, Momo regresa a casa y vuelve a preferarte antoma priera antiguo cuan tarlelea Aniyama, su abuela, porque Gigi vive con ellos. Los padres de Gigi fueron hospitalizados y por lo tanto necesitan ayudarlo. Sin embargo, Momo todavía no entiende por qué necesita vivir allí, ya que podría quedarse en cualquier otro lugar, especialmente en la casa de un pariente cercano. Al escuchar esto, Seiko la llama fría y le dice que las personas deben ayudarse entre sí. En cuanto a Gigi, agradece a su tía y la elogia de muchas maneras. Momo deduce que Seiko simplemente está conmovido por los elogios del niño y por lo tanto decidió acogerlo. En última instancia, ella solo quiere un beso privado. Seiko intenta replicar, diciendo que nadie ha podido engañarla con cumplidos baratos, pero al mismo tiempo, Gigi la felicita nuevamente, haciéndola visiblemente feliz. Después de la comida, Momo habla con Gigi y le dice que algo anda mal en su historia con Seiko. Gigi aprovecha el momento para disculparse, porque en la escuela primaria solía burlarse de Momo porque decía que veía fantasmas. Además, revela que ahora también ve fantasmas. Al escuchar esto, Momo le pregunta si vio una bola dorada por ahí, pero Gigi, sin entender, se pregunta si habrá hecho alguna broma sucia sin darse cuenta. Entonces, Momo se da cuenta de que terminó diciendo algo extraño y le pide a Gigi que olvide lo que escuchó. Luego decide cambiar de tema y comenta sobre la casona en la que vivía cuando ambos iban a diferentes colegios a estudiar. A pesar de que siempre le habían gustado los lugares verdes, Gigi comenzó a sentirse incómoda con el nuevo hogar, a pesar de que estaba en un ambiente agradable a sus ojos. Poco a poco, empezó a encontrar extraño cada mueble y habitación de la casa. Entonces, decidió hablar con sus padres sobre lo que estaba pasando, pero como era de esperar, ellos no le hicieron caso y trataron de convencerlo de que todo era imaginación.
Al principio, Gigi intentó engañarse a sí mismo, pero una vez que vio el primer fantasma en la casa, empezó a verlos todo el tiempo. Además, la salud de sus padres se deterioró repentinamente, lo que le obligó a buscar ayuda de médiums para exorcizar los espíritus. De los 5 médiums que se ofrecieron como voluntarios para hacerse cargo del caso, 3 terminaron quitándose la vida de forma misteriosa. Como los otros médiums veteranos no pudieron hacer frente a la situación, Gigi recibió una última recomendación: buscar a Seiko, ya que solo ella podía ayudarlo. Después de explicarle todo, Gigi le pide disculpas a Momo por involucrarla en algo tan serio. En cuanto a ella, Momo le pide que deje de disculparse y le asegura que su abuela arreglará el espíritu maligno que atormenta a sus padres. Sin embargo, al escuchar esto, Seiko dice que le pasará esta tarea a Momo, ya que ella solo puede usar sus poderes en la ciudad de Kamigoe. Seiko también cree que el problema de Gigi está relacionado con la bola de oro, ya que, así como Aira empezó a ver fantasmas tras entrar en contacto con la bola de Okarun, lo mismo parece haberle sucedido a Gigi. Para convencer a Momo de que acepte la misión, Seiko promete comprar tantos uniformes como quiera si acepta ir a la casa maldita. Al día siguiente, al llegar a la nueva escuela, Gigi se presenta de manera llamativa, sorprendiendo a los estudiantes con su energía. Aprovechando que sus padres están hospitalizados, hace una broma sobre el tema, pidiendo los datos de contacto de una de las niñas para no morir de soledad. En cuanto al maestro, le pide a Gigi que se sienta cercano a Momo, ya que los dos están prácticamente relacionados. En cuanto notan la irreverencia del chico, los amigos de Momo preguntan más sobre él. Ella lo describe simplemente como su amigo de la infancia de la escuela primaria, pero Gigi decide darle vida a las cosas diciendo que los dos viven juntos. Al escuchar esto, todos los estudiantes quedan asombrados, y Momo le pide que deje de hacerlo. De lo contrario, surgirán extraños rumores sobre ellos. Sin embargo, Gigi aprovecha para exagerar aún más, afirmando que son pareja y que hasta la fecha cuentan con la aprobación de sus padres. Kei, al escuchar esto, comenta que Momo ya tiene a Okarun, por lo que no hay lugar para otra sacudida en esta relación. Mientras tanto, Okarun sigue sintiéndose incómodo con la repentina aparición de Gigi. Él cree que a Momo todavía le puede gustar Gigi, ya que fue su primer amor. Para empeorar sus sospechas, Okarun recuerda que Gigi llamó a Momo por su nombre y la elogió, diciendo que es linda. Esto refuerza la posibilidad de que los dos se acerquen. Sin embargo, todavía no sabe si Momo comparte el mismo sentimiento por Gigi. Okarun comienza a imaginar cómo sería si los dos comenzaran a salir. Él cree que Momo dejaría de prestarle atención y simplemente se interesaría. Momo comienza a imaginar que al interesarse por las aficiones de Gigi, acabará dejando lo sobrenatural de lado por completo. Esto significaría que Okarun ya no tendría nadie con quien hablar sobre lo oculto durante las vacaciones escolares. Terminando de hundirse en pensamientos negativos, Okarun apoya su cabeza en el libro, mostrando clara desesperación. Al darse cuenta de que se está quedando atrás, Okarun decide retomar el entrenamiento. De repente, Momo se le acerca y le dice que lo vigilará constantemente para evitar que vuelva a hacer algo malo. Al notar que todavía sospecha del incidente con Aira, Okarun refuerza que él no tuvo la culpa de lo sucedido, ya que fue Aira quien intentó besarlo a la fuerza. Momo decide cambiar de tema y se ofrece a darle de comer, aprovechando que tiene las manos ocupadas por el entrenamiento. Al escuchar esto, Okarun se asusta, pero la interacción es interrumpida por Gigi, quien aparece con un yogur para Momo. Okarun, al verlos felices y hablando tan íntimamente, desiste de seguir interactuando con Momo. Decide que no quiere verla más. Sin embargo, sus planes cambian rápidamente cuando se da cuenta de que un hombre extraño corre hacia él. El hombre misterioso casi choca con Momo, pero Gigi la salva en el último momento. El chico salta sobre ellos, revelando una bola dorada. Al darse cuenta de esto, Momo intenta usar sus poderes para detenerlo, pero termina siendo arrastrada por el corredor loco. Okarun intenta correr tras ella, pero se da cuenta de que su velocidad normal no será suficiente. Luego activa sus poderes de Abuela Turbo
para aumentar su velocidad. Cara a cara con el nuevo portador de una de las bolas de oro, Okarun se ve desafiado por el corredor loco, que promete no parar de correr. Durante la confusión, Okarun logra rescatar a Momo y Gigi, quienes estaban siendo arrastrados. Sin embargo, Gigi, aún confundido, comienza a pensar que Okarun es otro monstruo. Momo explica toda la situación, calmándolo. Una vez resuelto esto, Momo intensifica su fuerza espiritual y presiona al corredor loco, llamándolo bastardo miserable. Okarun y Gigi la ayudan a tirar del monstruo, que a su vez todavía está aferrado a un poste e insiste en que no se rendirá fácilmente. Al final, el corredor de mente desmonta su cuerpo y lo vuelve a montar en otra zona, logrando deshacerse de Momo y los demás. Determinados, continúan persiguiéndolo hasta una zona de acceso prohibido. Allí encuentran al monstruo tirado en el suelo, sin energía. Momo explica que al desmontar dejó vulnerable cada parte de su cuerpo. Así, logró agarrar su corazón y evitar que siguiera corriendo. Para localizarlo, ella simplemente golpeó su corazón y lo encontró por el sonido de su grito. El balón de oro a Okarun. En medio de la conversación, aparece una chica llamada Hana y se dirige al corredor loco, llamándolo Taro. Él, a su vez, se dirige hacia Hana y le dice que no se rendirá con ella. Al final, Taro confiesa que hizo todo eso porque la ama, pues ella fue quien le dio color a su mundo gris. Mientras escucha la declaración de Taro, Okarun nota una cierta similitud entre su relación y la de él con Momo. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete y deja tu like. Aquí tienes otro video para ti. Hasta la próxima.